que les puede sonar extraña a muchas personas, pero creo fervientemente que esto le ha resuelto todos los problemas a Cristina. Cristina no estaba exenta de problemas, ¿eh? Veníamos hablando hace un tiempo, iba a ser candidata por la tercera sección electoral, algo que muchos veían como una especie de bajada de precio, como fíjate cómo terminó el kirchnerismo, atrincherado en la tercera sección electoral, compitiendo con Iñaki Gutiérrez, mirá lo que es esto, es una lágrima, interna con Kicillof, bardeada por propios y ajenos, ¿no? Se va a exponer una derrota en este proceso electoral, ¿qué será de esto? Todos los libertarios celebrando, este es el último puntapié en el cajón de no sé qué poronga, y cae casi como un centro judicial, siempre y cuando la política lo logre aprovechar, un esquema de proscripción, porque ahora sí no hay otra manera para abordarlo, es literalmente sacar una jugadora altamente popular y contracción de voto y contracción de gente de la cancha, decirle vos no podés competir, unificar la interna del peronismo instantáneamente, porque no hay margen de maniobra otra cosa, nada unifica tanto como una proscripción explícita en el sistema político argentino, y a la vez das un manto de mística que permítanme decirles, esta es la forma en la que el peronismo se reproduce. Cuando yo digo este tipo de cosas, más de uno sale a descorchar, porque el gorila siempre está como dispuesto a hacer una celebración, ¿no? Porque ahora sí definitivamente el peronismo murió. Lamentablemente no suele suceder así para quienes piensan estas cosas, digamos, ¿no? Más de uno cuando me escucha decir esto dice, pero ¿qué carajo estás diciendo, Rebord? ¿Vos te pensás que la gente está movilizada, ¿no? Por Cristina, que va a estar presa y qué sé yo qué carajo? La gente es una categoría rara, ¿no? Si hablamos un poco de la gente, lo que yo tengo para decirles es que no, yo no creo que haya una enorme demanda social de la persona no alineada y no politizada por luchar contra la proscripción de Cristina. Creo que no. Si quieren hacerlo focus group, Cristina tiene una buena y sólida imagen negativa. Me estoy refiriendo a otra porción de la población. Me estoy refiriendo al peronista. Me estoy refiriendo a un tercio de la población. Me estoy refiriendo a un lugar potente y existente del electorado que sí está caliente, que antes estaba derrotado, perdido, distraído e interneado, y ahora está caliente, unificado y esperando instrucciones. Eso que hasta hace 24 horas no sucedía, ahora hay un eterno y gigantesco caldo de cultivo esperando direcciones, y un poco de eso vamos a estar hablando hoy, y un poco de eso también vamos a estar viendo qué sucede a lo largo. Bueno, ¿no? Acá teníamos esta opinión de Rebord, que qué sé yo, hay algunas cosas que puedo llegar a coincidir y otras que no. A ver, que le regalaron, digamos, a Cristina la narrativa de la proscripción y le dieron la excusa al peronismo como para intentar una unificación, es cierto, ¿no? Vos ves que digo, el Guille Moreno lo fue a visitar, estaba grabó y fue Massa, ¿no? Hay un intento de utilización de la situación para generar algún tipo de unidad o para hacer algún tipo de unidad obligada. Ahora, hay que ver si sucede. Yo veo en ese espacio, digamos, por lo menos tres personas que se quieren llevar al liderazgo que piensan muy distinto, ¿no? Lo tenés a Massa, lo tenés a Grabois y lo tenés a Kicillof. Y los tres tienen intereses muy distintos. Kicillof, su interés es poder juntar más legisladores y poder mantener una gestión que pueda mostrar algo para el 2027, para ser candidato a presidente, lo que le va a costar muchísimo, ¿no? Porque por más que tenga legisladores, la provincia siempre es muy difícil, por algo nunca gana nadie que viene de ahí. Por otro lado tenés a Massa, que Massa tiene sus propios intereses, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo de Kicillof. Y por el otro lado lo tenés a Grabois, que está viviendo su peli, ¿no? De Jesús 2.0. Y los tres, digamos, me parece que quieren liderar como el espacio o erigirse como los que pueden conducirlo. Entonces, no sé, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y por otro lado, digamos, me parece que lo más importante al final del día va a ser la economía. Y sí, puede ser que la gente que quiera votar al kirchnerismo o al peronismo, qué sé yo, les dé una excusa más para, o una razón más para odiar a Milei y a este gobierno. Pero eso no quiere decir que electoralmente lo puedan, digamos, llevar a cabo. Entonces, me parece que todavía hay cosas por ver. Yo creo que
estos hablan de los gorilas, viste, que se sobregiran y se sacan champán y qué sé yo, y por un lado tienen razón, ¿no? Yo escuché hablar del peronismo muerto hace 20 años mientras el kirchnerismo seguía ganando elecciones, inclusive, ¿no? Durante el gobierno de Macri y después volvió con Alberto y compañía. Pero me parece que yo lo que veo también es un sobregire de Rebord o de la gente que más alineada, digamos, al kirchnerismo, que cada cosa que pasa dicen, ahora sí, ahora se cae Milei, ahora con esto nos unimos todos y nos volteamos, ¿viste? Y yo no sé, boludo, si yo no la veo, ¿no? Cada vez que pasa algo y se va a sacar el cepo, ahora sí, el dólar se va a 1900 y no pasa. Entonces habrá que ver ahora, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Yo creo que sí, les tiraron, digamos, les dieron, ahora les regalaron la época de la proscripción, les regalaron, digamos, una razón por la cual juntarse y estar ahí. Pero hay que ver si sucede, ¿no? Hay que ver si sucede. Porque lo que te digo, me vienen diciendo que Milei es Hitler, que Milei es la dictadura, que esto es un autoritarismo que se va a poner cada vez peor. Y hace 1 año y medio que me vienen diciendo ese argumento. ¿Y por qué no se juntaron antes? No se juntaron para cagarle la ley bases. No se juntaron para voltearle DNUs. No se juntaron ni siquiera para conseguir que la comisión que investiga por Libra la lidere alguien opositor, ¿no? Se la dieron al Turquito Menem Jr. No se juntaron, no, para nada. En ninguna situación. ¿Por qué se juntarían ahora? Si los intereses divididos siguen estando. ¿No? Es cierto, con lo de Cristina tienen una gran razón o una gran excusa para forzar una unidad. Pero hay que ver si sucede. ¿No? Acá lo teníamos al chiquitito. Imagínate qué hubiera pasado si en el medio de que Freiler empujaba la causa contra Macri se descubría que iba a jugar al truco al Instituto Patria. O que iba a comer locro al departamento de Cristina en Juncal. Probablemente ese caballero no solamente estaría fuera de la Cámara Federal, sino que estaría con un proceso judicial en marcha. Y recuerden algo que hubo una acusación que fue imaginaria, que es cuando le inventan la visita a Casanelo a la Quinta de Olivos, Ocaña, por esa visita imaginaria, presenta un pedido de juicio político. Es decir, la visita imaginaria de Casanelo para Juntos por el Cambio ameritaba un pedido de juicio político, pero las visitas reales de Hornos y Boriski no ameritaban ni siquiera la recusación en la causa. Esto tiene totalmente razón el chiquitito. En esto tiene razón el chiquitito. Digamos, si se hubiera descubierto que en causa de Macri, Cristina, no sé, se juntaba con fiscales, con jueces, que eran amigos y qué sé yo, ¿no? Lo hubieran destituido a todos. Inclusive lo que dice, ¿no? Cuando se dijeron hijos de Casanelo, hicieron todas presentaciones, no había pasado. Ahora, con todos los vínculos que tienen Macri, no, se hacen los boludos. En eso tiene razón. Acá tenemos a Manu Joven, que dice, es para estudiar el caso de los defensores de la República que tienen fobia a escuchar sobre las diversas y varias causas de corrupción de Macri o sus vínculos vidriosos con jueces y fiscales. Ahí, Jove de los dos lados. El Jove. Diputada Molero, diputada Molero. Independiente, lo que sería para mí realmente ejemplificador y que decís, che, esto realmente cambió, es que ahora vayamos por las ciras, ¿no? Porque hubo... Por las ciras. Durante el gobierno de Massa se daban ciras. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, ayudara a... Ojo que ahí cae Humanian también, ¿eh? Aportar pruebas, como hizo el gobierno de Macri cuando Guillo Dietrich aportaron pruebas desde Vialidad para que ahora la señora esté presa. Digo, esas pruebas estarían buenos que se aporten, porque si ahora vamos por lo de Massa. Claro, me parecería que incluso más Diana, es que esto no sea un hecho como un cabo suelto y que se investiga a fondo el correo, que se investiga a fondo Autopista del Sol, que Libra se investiga a fondo. Eso es ejemplificador. Porque si no, acaba de señalar uno que es el mismo color político que el actual. La intención es... no sé. Bueno, ponele, estuvieron en el mismo gobierno. No, algunos ahora lo pintan como el centro moderado de vuelta. Porque el programa que denunció todo esto, PPT, Periodismo para Todo, hizo un sinfín, y yo participé de muchas de esas denuncias,
de investigaciones, por ejemplo, de los 2 gobiernos de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, que hoy es funcionario de este gobierno. Señor, y así la lista es interminable. Por ejemplo, el Dragón, me acuerdo. El Dragón. Carbone. Sí, claro. La lista es interminable y rige para todo, porque también Mauricio Macri está involucrado en muchas causas. No me quiero. Bueno, pero digo, es efectivamente así. Para todos, sean presidentes, expresidente, aguatero o lo que sea. Bueno, Para si todos tiene que regir. no, fenómeno. Pero lo que te quiero decir es, digo, si mira Netflix, no mira Netflix. Totalmente de acuerdo. Cristina es el pasado. Y no me parece, está bien, o sea, es importante, vayamos por lo de las iras, que Totalmente es terrible. Bueno, cierra la diputada Molero y ya vamos con Diego Seyman, ¿eh? ¿Qué es lo que más le va a doler a Cristina? La irrelevancia. Entonces, Pensé ahora que ibas a va a decir querer... el bolsillo. No. Bueno, no. La irrelevancia. La irrelevancia. Bueno, lo de la jubilación es importante porque ella es una mamushka de privilegios. Tiene zona austral, jubilación por zona austral, tiene la de privilegio. Ya no la cobra más. Bueno, pero sí, por sí, suerte. sí, obvio, Eso obvio. es otra cosa. Pero la irrelevancia política. La irrelevancia política. Entonces, si quiere hacer un show mediático y todo, nosotros, para mí, no hay que dejarnos psicopatear, hay que seguir funcionando, la democracia sigue funcionando, el Congreso sigue funcionando, las universidades siguen funcionando, Argentina sigue funcionando, se hizo justicia, esta mujer es una ladrona y los que roban van presos. Y el kirchnerismo es una máquina de apropiarse de cosas que no son suyas, de banderas políticas, de los derechos humanos, de todo. Bueno, basta, se acabó. No, como si los del PRO fueran diferentes. Esta habla como si los del PRO no fueran lo mismo del otro lado, ¿no? Y por eso tuvieron ese gobierno de mierda que hicieron. Después estuvo acá Milei, que desde Israel debe ser, sigue ahí en Israel, en Judenlandia. A ver, ¿qué dijo? Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente. Es decir, al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia, los resultados están a la vista. La justicia hizo Aparte me da gracia porque Milei te dice, viste, soy el primer presidente que no interfiere en la justicia y seguro que hicieron todo lo del hijo, se suponía que era porque el hijo aparentemente tenía algún pacto con Cristina y quería arreglar con Milei en contra de Macri, viste, es muy gracioso que seguro que estuvieron ahí a punto de pactar algo y no cayó. Y dice, por eso, como yo soy el mejor y no interfiero en la justicia, y lo tenés seguro a Santi Caputo ahí atrás. Pero bueno, ahí lo teníamos a Milei en Israel, que sigue en su aventura por ser el mejor judío del mundo, sin ser judío. Después acá tenemos lo que mandó Jordi, Dani, Vitali, cerremos a Cristina y ahora vamos por Macri. Jordi dice, miren lo que tenemos como diputada, hermano, hace 20 años esa mina estaba como panelista de Sofovich, que vuelva al Bailando Así los Gatos, tiene un lugar real en la tele, feliz mes de él, ni una menos, abrazo. Decía Jordi. Furor en TikTok, hombre festejó sin ropa la condena de Kirchner. Un vecino de la ciudad santafesina de Ceres se volvió viral. El chabón quería salir en pelotas, ¿no? Estaba esperando alguna excusa. Por un insólito festejo tras conocer de la condena judicial a Cristina. Fiel a su promesa, el hombre salió completamente desnudo a la vera de la ruta 17, copa de champán en mano para saber el fallo que le creó culpable al expresidente. No entiendo por qué te tendrías que poner en bolas para festejar algo, ¿no? Bizarro. Pela, ¿crees que Miller se va a convertir en prócer? No creo, guachín. Con que haga algo más o menos que las decente. Después, si se manda cagada, la gente votará a otro y las arreglará. Pero prócer es un poco mucho, ¿no? Todos los que intentan ser prócer, aparte, terminan mal. Acá tenemos las pruebas que llevan a la cárcel a Cristina. A ver, el fallo histórico, a ver qué dice. Creo que está mariconeando. Está el maricón de Alconada Mon. A ver, vamos a ver qué dice. A ver si son todas frases o tira algo real, ¿no?
que nos cuente, a ver, ¿cuáles fueron las pruebas por las que fue condenada Cristina Kirchner? Las pruebas más elementales, más fundamentales. Yo diría, hay un par de placas que podemos ir viendo. La primera, abordamos este tema de las pruebas, Joaquín. El primer eje es algo escrito. El decreto 54-2009, voy a simplificarlo, es un decreto por el cual Cristina Fernández de Kirchner incluye dentro de un fideicomiso a la Secretaría de Obras Públicas, a Locovi, que es el órgano controlador de las concesiones viales, y a Vialidad Nacional, y les da de ese modo mayor discrecionalidad para disponer de fondos. Es decir, le reduce los controles, en qué estás gastando, cuál es la partida, dame los gastos, y por el contrario le permite correr un poco más. ¿Sí? Si le aparece en bola, no lo Esto puedo está poner. vinculado de inmediato con lo que viene a continuación. Y aparte no se veía el video. Lo que va ahí en la surgiendo nota. es cómo una persona desconocida de la Patagonia Argentina constituye, sobre todo Austral Construcciones, pero también otras empresas, y empieza a ganar licitaciones una tras de otra. Pero Lázaro Báez no solo era desconocido, Lázaro Báez era un monotributista cuando llegaron. Por eso te digo, era alguien nada conocido como empresario y que a su vez a partir de allí empieza a crecer como en teoría un gran constructor de obra pública en la Patagonia. Pero esto es de la mano de ese decreto inicial del 54-2009 que le permitió a Vialidad Nacional, a Obras Públicas y a Locovi empezar a darle margen. Y esto se vincula también con el caso Tesur, que uno puede decir, bueno, ¿por qué el tema de los hoteles está vinculado en esto? Porque lo que planteó el Tribunal Oral, que hay que verlo esto en lo que ellos denominaron, estoy hablando del Tribunal Oral, no la Corte, la película completa. Es decir, ¿cómo era esta historia? Que varias veces yo he hecho este gesto, que era, en definitiva, el gobierno nacional girándole fondos a Austral Construcciones, a Lázaro Báez, también a Cristóbal López, y luego Lázaro Báez y Cristóbal López, en blanco, porque el Estado le tiene que girar en blanco. A su vez, le giraban fondos a la familia Kirchner a través de los hoteles. Entonces, lo que plantea, en definitiva, la justicia es, en este recorrido de la película completa, se ve cuál fue el rol de Cristina Fernández de Kirchner. Como presidenta, le da fondos a Vialidad Nacional y a Obras Públicas para que pudieran correr. Y ahora vamos, si querés, a la segunda placa, que también abordan esto. ¿Por qué? Acá es importante el tema de los mensajes de WhatsApp de José López. Vamos a aclarar también. Los mensajes de WhatsApp de José López surgen del teléfono. ¿Hubo alguna participación de José López como arrepentido? Porque él era... Sí, pero en este caso no. En este caso, José López está como arrepentido en otra causa, que es Cuadernos. En esta, él estaba como acusado, y lo que ocurrió que cuando él es condenado, ¿te acordás? En la causa por enriquecimiento ilícito, después del tema de los bolsos en el convento y todo eso, la justicia le secuestra el teléfono, le abren y le encuentran los WhatsApp que él intercambió. A su vez, el fiscal Luciani lo que hace es, por favor, incorporemos esto a todo el acervo documental que vamos a debatir en el caso de Vialidad. ¿Por qué? Y acá voy a hacerlo muy corto. Porque lo que surge de esos intercambios por WhatsApp de José López era que él conversaba con los secretarios privados de la presidenta, la jefa quiere verte, la presi quiere hablar con vos, y al mismo tiempo también estaba hablando con Lázaro Báez y con el presidente de Austral Construcciones, que era Julio Mendoza, y que a veces le decía, por ejemplo, Lázaro Báez le decía, me reuní con la presi y tenemos que coordinar con vos lo que vamos a hacer. Y después se ven movimientos. Del mismo modo que los mensajes de WhatsApp de José López permiten entender por qué quedaron excluidos Julio De Vido y los jefes de gabinete en toda esta historia. Puedo decir, ¿cómo es posible que fueron por la presidenta, saltean al jefe de gabinete, saltean al ministro y sí van por José López? Vamos a ver el video de Jordi, que si no se pone mal, guachín, para que lo voy a tener que sumear. Mesa, yo dije que cuando a la cretina la condenen por corrupción, que iba a salir a brindar a la Avenida de Mayo. Así que bueno, acá estamos en la extensión de la Avenida de Mayo, de Ceres, brindando porque a la corrupta la han condenado. Estoy en bola, así acá, así, ve, pasa la gente, me mira raro, pero acá estamos festejando porque está la Cristina condenada, para que vean, Qué bizarro, por tomando Dios. un rico champán. Ahí está, en bola. ¿No? ¿Me creen? Bien. Por la condenada. Qué bizarro, no entiendo a la gente. Igual te digo, acá en el interior hay muchos que la odian fuerte, ¿no? Se ve que todo lo del 2009 y el tema del campo y qué sé yo generó como mucho enojo, y todavía hay mucha gente enojada. Pero no entiendo, boludo. Esa cosa, no, era como Will Ferrell en la peli esa, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Porque en realidad lo que surge de los WhatsApp es que a Julio De Vido y a los jefes de gabinete los puenteaban en una comunicación directa. Presidenta, secretarios privados de la presidenta, Lázaro Báez, José López. Florencia, en junio del 2022 la justicia estableció un monto en pesos que creo que son 85.000 millones de pesos, ¿no? Sí, 85.000 si lo redondeamos es 84 y un número un poco más complejo. Ahora, ¿cuánto es eso hoy? Porque el Tribunal Oral tiene que hacer un cálculo nuevo por el tiempo que pasó, desde el 22 hasta ahora. Bueno, lo ayudamos al Tribunal Oral y le pusimos IPC ese número, básicamente la inflación. Frank the Tank. Sí, Alexandro. Son 676.000 millones de pesos, suponiendo que la cifra de diciembre de 2022 se ajusta a por inflación hasta hoy. Ahora, uno revolea estos números gigantescos y dice, ¿qué representaría hoy para el Estado argentino, para el presupuesto argentino? 676.000 millones de pesos. Son 3,7 meses de la tarjeta alimentar.
Pensemos que durante casi 4 meses pagaríamos la tarjeta alimentar. Acá digo, son casi 1.3 sueldos de toda la Administración Pública Central Nacional. Le pagamos los sueldos a todos los funcionarios de la Administración. Un mes y medio. 2 veces la recaudación de bienes personales. Esto es, el año pasado en el presupuesto 2025, que finalmente no se aprobó, había una estimación del gobierno de cuánto planeaba recaudar este año por bienes personales. Flor, eso significa que podrían, por ese dinero, no cobrarnos bienes personales a todos los contribuyentes argentinos durante 2 años. Bueno, basta, esto ya se pasaron de tema. Vamos a ver qué decía Alejandro Katterberg con Oprogrel. Un poquito con el analista político, director de la consultora Poliarquía, Alejandro Katterberg, que escribió un artículo muy interesante acerca de las implicancias de este fallo, que no es un fallo, la decisión de la Corte que en realidad dejó en firme. Suma Occidente dice, Cristina condenada, un Richie procede a festejar en bolas, espero esa excusa toda su vida, termina preso él también por degenerado argentino, no lo entenderías. Fallos anteriores que la condenaban a prisión, 6 años, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te leía muy interesada. Por un lado decir que... Gaffer dice, yo estaba estudiando en Tucumán cuando fue el paro de policías y la vieja bailando mientras nuestra cuadra estaba trincherada, la re odio y mis conocidos también. Claro, hay muchas cosas que generaron un odio muy visceral, ¿no? Digamos, los sucesivos fallos y su resultado tienen, en términos del impacto político, una envergadura comparable con el juicio a las juntas del gobierno, durante el gobierno de Alfonsín, que condenó a los genocidas de la última dictadura militar, en términos de su impacto político, ¿no? Sí, dije desde el juicio a la Junta. Ok. Dije que está a la altura del impacto político. Fede dice, ¿qué de la vida Juliano? Hace rato que no lo mensajeo, lo voy a mensajear a ver en qué anda, porque quedamos en que cuando terminaba unos laburos volvía, pero hace rato que no lo veo. Claro, porque aquel es el juicio fundante de nuestra democracia, ¿no? De alguna manera. Sí, pero no recuerdo yo sentencias judiciales del simbolismo y el impacto político de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Porque no solo se trata de Cristina Kirchner como expresidenta, 2 veces expresidenta, sino se trata de la actualidad. O sea, hay un impacto que tiene que ver con la coyuntura política. Cristina Kirchner es la presidenta del partido más dominante de la Argentina, es el Partido Justicialista. Cristina Kirchner es hoy todavía la principal dirigente opositora cuando uno mira las encuestas. Es claramente quien tiene más peso y la voz más fuerte en contra del gobierno. Y Cristina Kirchner hoy, o hasta hace 2 días, como candidata, estaba compitiendo mano a mano en la provincia de Buenos Aires y encabezando la tercera sección electoral, ¿no? Entonces, no solo refiere al pasado de Cristina Kirchner, sino refiere a la actualidad. Entiendo el punto de comparación. Te me decís, bueno, ¿desde hacia cuándo que una decisión del Poder Judicial no impactaba tan fuertemente sobre la política, ¿no? Entonces vos decís, bueno, para mí, desde aquel juicio. Me parece que una diferencia, obviamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad versus un caso de corrupción, pero creo que la diferencia de aquel juicio es que fue un juicio, el del juicio a la Junta, como para comparar un poco con lo que pasa ahora con esta decisión de la justicia, que fue aceptada, digamos, obviamente un sector de los militares no, pero mayoritariamente con una aceptación de la opinión pública de que ahí se había hecho justicia. Me parece que la diferencia fundamental en este caso tiene un poco que ver con que hay un sector de la población que siente que ahí no se hizo justicia, que lo que hay es una persecución en contra de Cristina Kirchner, ¿no? A ver, seguramente la mayoría de los seguidores de Cristina Kirchner deben pensar de esta forma. Deberemos esperar algunos días o semanas para que las encuestas de mis colegas y por las mías, cuando en un par de semanas tenga mis nuevas encuestas, nos den una magnitud de lo que el resto de la sociedad, lo que el conjunto de la sociedad piensa respecto al fallo. A mí, si querés, me llamó la atención, María, la respuesta inicial, bastante fría, bastante indiferente, del conjunto de la sociedad. Eso se vio, yo estaba en la noche, luego el fallo, en un programa de televisión, y los ratings eran bajísimos de todos los canales de noticias, y la respuesta era, bueno, está jugando la Argentina un partido de fútbol. Bueno, sí, la Argentina está jugando un partido de fútbol intrascendente. Claramente lo que da cuenta es que la gente prefiere ver un partido de fútbol que ir a los canales de noticias donde se debatía lo que ocurría en términos de... El análisis más aburrido de la historia. A ver, acá dicen la jugada de Cristina Kirchner para ser candidata y no ir a prisión. ¿Qué va a pasar? Se va a poner ropa y va a salir a putear a la calle el guachín. La justicia para ser funcionaria pública, es decir, no podría ser candidata. Sin embargo, hay un plan B de Cristina y lo tiene Adrián Ventura. ¿Cuál es? Sí, efectivamente, Cristina nunca se da por vencida, es resiliente, es luchadora. Y la justicia, la Corte Argentina, la inhabilitó para ser candidata, la condenó a prisión y Cristina ya tiene lista la carta. Y los abogados de Cristina están en Washington, pero no los abogados que conocemos nosotros. Abogados de un estudio jurídico norteamericano muy importante. La jugada de Cristina es presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, es el organismo que tutela los derechos humanos en la Argentina. ¿Y cuál es los derechos humanos que supuestamente Cristina le violaron? ¿Cuáles están vulnerados? El derecho de defensa en juicio, etcétera, etcétera, que la proscribieron. Y el derecho a ser electa. Y vos decís, ¿cómo? Si te condenaron y la ley argentina dice que te tienen que suprimir del padrón,
y no podés ser candidata, te inhabilitó la Corte Argentina. Bueno, Cristina Kirchner, el plan B de Cristina es presentar ya en estos días, porque corre contrarreloj, un pedido de medida cautelar para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una cautelar, la habilite a Cristina Kirchner a ser candidata en la tercera sección y obviamente siga en libertad, ahora, porque tiene que hacer campaña. Adrián, es decir, que se suspenda la aplicación del fallo de la Corte. Ahora, Adrián, previo a eso, y es pregunta, ¿no? ¿Debería presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su caso? Ante la comisión. Ante la comisión. Ante la comisión en Washington. Lo que pasa que... No sé, digamos, ponele que esto le sale a Cristina si es cierto, ¿no? Y que esto no están inventando una noticia como hacen siempre. No le va a jugar a favor, ¿no? Y lo que supuestamente solucionaría, ¿no? la condena a Cristina para una unificación del peronismo tampoco sucedería de esa manera, ¿no? Yo igual no creo que puedan juntarse todos. Ya lo hablamos antes, ¿no? Hay tantos intereses encontrados que se me hace difícil que Kicillof, Massa y Grabois se puedan poner de acuerdo. En el caso se presenta ante la comisión. Normalmente, siguiendo un trámite escrito, todo eso demora meses. No tiene meses, tiene días, Cristina. Entonces, hay abogados en la Comisión Interamericana, abogados norteamericanos, estuvieron en la sede de la comisión, recorriendo, hablando, haciéndole gato de oreja, averiguando. Y la presentación es inminente. ¿Cuál es el argumento que tiene Cristina? Nosotros tenemos toda la información. Esto no lo tiene. Ahí George dice, con todo lo que habrá cobrado Adrián Ventura esta semana operando por la corte y apretando al juez en vivo, espero que no se le prendan fuego sus departamentos en Puerto Madero otra vez. Es así, ahorra, dice Jordi. No tiene nadie. ¿Cuál es el argumento que va a invocar Cristina Kirchner? Lo que dijimos recién, obviamente, que le violaron el derecho de defensa, que fue un juicio injusto, que fue una proscripción, que le están violando su derecho a la defensa, pero va a invocar algo. Ella descubrió, sus abogados descubrieron, se acordaron, algunos lo conocen, obviamente ella no lo sabía, se acordaron de un caso de Petro, presidente actual de Colombia. Petro, antes de ser presidente de Colombia, fue legislador de su país y fue intendente de Bogotá. Ajá. Asumió en el 2012, en el 2013 lo destituyeron por algunas irregularidades, no importa cuáles, lo sacaron del cargo. Entonces hubo la Procuración General de Colombia, lo enjuició a Petro, tuvo alguna posibilidad de defensa, pero con un trámite disciplinario lo sacaron del cargo y le dijeron, vos no podés ser candidato por 15 años. Sí. Fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana dictó una medida cautelar en favor de Petro. Y Petro se presentó a elecciones. Perdió. Se volvió a presentar y ganó. Ahora, revirtieron entonces un fallo de la Corte. Que todavía lo redondea más. En el 2020, ¿Después ganó? Y después ganó las elecciones. Pero en el 2020, Petro, que pudo ser candidato y se presentó y ganó la presidencia, en el 2020 el caso llegó a la Corte. Un poquito antes. Llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casi sí por unanimidad, votó a favor de Petro. Le permitió ser presidente. Uno de los jueces que firmó por la Corte Interamericana era Zaffaroni. El juez ultra-kirchnerista, que fue juez de la Corte Suprema en la Argentina, que el kirchnerismo lo mandó a la Comisión Interamericana, lo propuso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trabajó ahí y votó en favor de Petro. Es más, fue el más efusivo. Ferviente, el más efusivo. Y además debe haber hecho, digamos, conociéndolo a Zaffaroni, debe haber hecho internamente una jugada a favor de Petro, lo cual es lo que hacen todos los jueces. Bueno, claro, pero además Petro es un líder, es presidente de Colombia, pero líder de la izquierda. Es de la misma línea ideológica que Cristina Kirchner, que Néstor Kirchner. Con lo cual, esto le cerraría perfectamente. Pero si el fallo de la Corte... Bueno, veremos, ¿no? Si sucede algo así, lo veo difícil. Acá tenemos el programa de Blender, que estuvieron hablando de la condena de Cristina desde adentro. A ver qué decían estos richis. Juan Enrique Rufo, con Manu Jove también y con Manu Sofía. Joven. Muchas gracias por venir a este programa. Gracias por la invitación. No, por favor, por estar acá. Vamos a estar hablando no solo de todas las novedades de lo que ha ocurrido en la jornada, sino de Hace un rato Jove estaba diciendo por qué Cristina tenía que estar preso bien condenada porque había muchas pruebas. Ahora Jove estará en Blender diciendo que hay pocas pruebas y que todo es un circo mediático para proscribir a Cristina. También están desarrollándose en este momento, y Sofía también está en calidad de experta judicial para también poder brindarnos un poquito de información al respecto de algo que se suele dar por alto, ¿no? Pero es el estado del fallo en sí, ¿no? Es la cuestión jurídica. Alguien que ha leído el fallo, en particular, porque la mayoría de los paneles se componen de personas. Yo no leí el fallo, por ejemplo. Y escrito también, un libro al respecto. Nada, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, cubrí el juicio desde que empezó. Claro. En realidad, desde que antes que empiece el juicio había empezado a seguir esta causa, primero para Página 12 y después para Ámbito Financiero. Y cubrí todo el juicio, que fueron casi 4 años, 3 años y medio de audiencias, todas las audiencias, con más de 100 y pico de testigos. Y bueno, después cayó de maduro el libro
con la condena, en el medio el intento de magnicidio, mientras la Fiscalía hacía los alegatos casi por cadena nacional, y después los fundamentos que se conocieron en marzo de 2023, y ahí, bueno, dimos el cierre del último capítulo. Bien. Si te parece, arranquemos por ahí, que me parece un buen punto de partida, y además entiendo que tenés poco tiempo, ¿no? Entonces no quiero tampoco... tranqui. No, pero no quiero tampoco abusar de tu disponibilidad. Está marido durmiendo al bebé. Mirá, y encima por cosas que conozco bien. Entonces, no, claro, no. Es criminal lo que estamos haciendo entonces en este momento. No, arranquemos por ahí, por favor, y quiero aprovechar para, primero, en primer lugar, desburrarme a mí mismo. Arranco por todo, es elemental, mi desconocimiento es grande en esto. Esta es la misma causa de aquel alegato de Luciani, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Es esa misma... Sí, la causa vialidad. Investigó el presunto desvío de obras en la provincia de Santa Cruz, de licitaciones de obras en Santa Cruz, en favor del dueño de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, de la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. Bien, pero es una causa que empieza con Néstor. O sea, al principio no implica a Cristina. Es una causa que en un principio no denuncia a Cristina Kirchner, no tiene como denunciada a Cristina Kirchner. La causa original, la de La Carrió. original, la de Elisa Cristina Carrió. era presidenta todavía. Carrió denuncia en 2008 esto, y esa causa después se desestima, en realidad pasa a justicia de Santa Cruz y se termina desestimando. Exacto, se hace en Comodoro Pi. El juez Ercolini, que fue el instructor de esta causa, dice: la territorialidad acá no corresponde, esto se tiene que investigar en Santa Cruz. Se abre la causa en Santa Cruz se cierra la causa por se sobreseen a los imputados, entre los cuales no estaba Cristina. 49 de las 51 obras que se investigaron en esta causa se investigaron en Santa Cruz, por la Justicia Federal de Santa Cruz y la Justicia Federal con asiento en Santa Cruz. Perdón, por la Justicia Local de Santa Cruz y Federal con asiento en Santa Cruz. Después se vuelve a abrir la causa a instancias del gobierno de Mauricio Macri. Javier Iguacel, el entonces titular de Vialidad Nacional, lo primero que hace, la primera resolución cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, asume Iguacel, es instruir a los auditores de carrera de Vialidad a que vayan a auditar las rutas de Santa Cruz, usando ese mismo objeto procesal de aquella otra causa que se había investigado en la provincia. Claro. Los auditores van, les dan 15 días, recorren todas las rutas, hacen una auditoría y se la presentan a Iguacel. Con esa auditoría se abre esta nueva denuncia, que es esta causa de la que estamos hablando hoy. Te hago una primera pregunta jurídica en ese caso. Sí. ¿No corre la cuestión de cosa juzgada? Sí, es uno de los tantos planteos de agravios que se plantearon durante toda la causa y que incluso llegaron a la Corte, y la Corte ahora, como fue un 280, ni siquiera lo abrió. El concepto de Nevis in idem. El argumento en su momento había sido que los fiscales o los oficiales de justicia de Santa Cruz estaban intervenidos por el poder provincial de Santa Cruz, que eran los Kirchner, básicamente, que de hecho ya no eran gobierno de la provincia, pero sí seguían ejerciendo el poder. De hecho, ese fue el argumento para volver a presentar la denuncia en su momento de parte de Iguacel. Ese argumento opositor, lo que decía el argumento en su momento oficialista era: el gobernador Peralta no es necesariamente amigo de los Kirchner, era un gobernador que estaba enfrentado además a los Kirchner en aquel momento. Ponele que igual hay una discusión política y tenemos que discutir qué pasa con las provincias y con los poderes judiciales provinciales. Pero esto pasa como Comodoro Pi. El propio juez Ercolini, que había dicho no corresponde por territorialidad, toma la nueva causa, que tenía el mismo objeto procesal, y abre el expediente. Lo más curioso es que lo abre con esta investigación que hacen los auditores de Vialidad, que tenía como conclusión que no había habido sobreprecios, que las rutas en su gran mayoría, en un 98%, estaban terminadas y que no había habido pago de sobreprecios, o que había una diferencia con los valores de mercado de 0,086%. Así todo se abrió la causa. Así empieza esta causa en Comodoro Pi. En 2008, la instrucción tuvo todo su recorrido y el juicio empieza en 2019, una semana después de que Cristina anuncia la fórmula Fernández. Bien, para Manu, decime. Tenemos pequeño paréntesis de cosas que están pasando en simultáneo en este momento y ahora seguimos con la causa, pero solamente porque es dinámico lo que va pasando. Dos cuestiones. Primero, imágenes de Cristina que podemos compartir saludando para ver un poco lo que es la movilización a esta hora desde el departamento de San José. ¿Dónde están ahora? Cristina está en el departamento de San José y Humberto Primo, barrio Constitución o Balvanera, según la interpretación Cristina del mapa. bailando y Esta Cristina en este momento saltando. saludando en el balcón de una templanza bastante. No, y ahora vamos a hablar, positiva. pero yo a Cristina la vi radiante, ¿eh? O sea, la vi con fuerza, boludo. En parte porque yo creo, ahora lo vamos a desarrollar después, viene... Pero ¿cómo no? Pero digo, en parte con fuerza, y sí, si Cristina, digamos, tiene una parte narcisista gigante, a cualquier persona le generaría obviamente una respuesta emocional que haya un montón de gente ahí bancándote porque vas a ir preso, ¿no? Y Cristina, con todo lo que significa, obviamente que la vas a ver exultante, ¿no? Con una respuesta ahí cuando no sabes si la gente te va a querer defender, cuando, digamos, no estás en tu mejor momento. Ahora, eso no significa nada, ¿no? Digamos, eso no... Hay que ver después si se traduce en votos. El africano Jagroski para la segunda hora, todo. Pero me parece que no hay una... Es esto, hay algo que te ordenó, tenía todos así y ahora está alineado. Esa imagen de ese balcón, ¿eh? Sí, va a ser probablemente donde Cristina resida en la domiciliaria. Ahora vamos a hacer el proceso de cómo sigue esto, tiene 5 días hábiles, ahora contamos eso. Otra cuestión de plena actualidad, les paso a los chicos alguna imagen que hay. Hubo incidentes, ingresos de manifestantes a las instalaciones de TN. Hace un rato nada más, y me contaban algunos compañeros de laburo que están ahí. Mi novia ha dicho que está ahí, que rompieron algunos vidrios, entraron propiamente al predio. Entraron al predio de TN, sí. Está pasando ahora en este instante. Bien, noticia en desarrollo. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes, perdón por interrumpir, pero vos andá tirando. Hoy es, y para la gente que está viendo también, hoy es ultra vivo. Este departamento que no es el de Recoleta. No, es el de Constitución, es donde vive Florencia. En otro piso, vive Florencia. Y es donde ella ahora está, además, Cristina. Cristina dejó Recoleta después del intento de del fierro en la cabeza. Otras imágenes con Máximo al lado. Hay una particularidad, es probablemente donde ella resida. Primero por una cuestión, si efectivamente le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria, como se prevé todo que va a ocurrir, ella va a residir ahí primero por una cuestión estrictamente personal, por la cercanía con sus hijos, en particular con Florencia y con su nieta, pero también uno puede prever, esto lo dicen no tan abiertamente, pero por una cuestión política, digamos, queda claro por las expresiones públicas de ella en los últimos días, incluso con el lanzamiento de esa candidatura, no tiene ninguna intención de jubilarse políticamente, menos ahora todavía, y esto le otorga una cercanía con la dirigencia que, estando en Río Gallegos o en Calafate, no podría. No, sí, te vas a Río Gallegos es más difícil. Yo te pondría igual ahí un asterisco y habría que esperar.
Chadu dice, ¿por qué este idiota de Rebord sobreexagera su cara de relajado o de serio? Se cree el gran pensador. Sí, siempre tiene una como, ¿viste como Danan sobreimposta la voz y habla todo como siempre, como si fuese un locutor? Este siempre es como que sobreexagera la seriedad de su cara, ¿viste? O siempre está con un modo raro, boludo. Sí. Porque a Lula no le dieron la domiciliaria. A Lula lo dejaron en una cárcel común. De hecho, fueron muy crueles, no lo dejaron salir cuando falleció su nieto de 7 años. Sí, recuerdo. Video demoledor de Lula. Ese, la domiciliaria la tiene que pedir. Su defensa, de hecho, ya está preparando el pedido. Se pide a mañana a primera hora, a las 2 primeras como se dice en tribunales. Sí. Ahora se dieron 5 días hábiles para que todos los condenados, por no solo Cristina, hay 9 más condenados en esta causa, se presenten en Comodoro Pi. Esto da miércoles que viene. Pero previo a eso ya todos están pidiendo, los que tienen más de 70 la domiciliaria. Lázaro Báez, por ejemplo, que se computen las penas juntas porque él tiene condena también en otra causa. Bueno, ya empiezan ahora los pedidos de las defensas y el pedido de Cristina y de fijar este domicilio. Es el juez Gorini, Jorge Gorini, que es del Tribunal Oral Federal número 2, que es el que llevó adelante el juicio, el presidente de ese tribunal, el que ahora tiene la potestad de decidir de aceptar o no ese domicilio. Y estuvo Gorini, que jugaba al fútbol con Mauricio Macri. El que jugaba al fútbol con Mauricio Macri, en realidad el que jugaba los abrojos con Luciani durante el juicio, que era el fiscal. El arquero de Liverpool. Era Jiménez Uriburu, el arquero de Liverpool. El arquero de Liverpool, el equipo que jugaba Exactamente. en el árbitro. Pero sí, Jorge Gorini estuvo el fin de semana y esto también hizo crecer las especulaciones en la expectativa de este inminente fallo, como se anunció en los últimos días, semanas. Estuvo el fin de semana pasado en la sede de Cavia ahí en la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, sede policial. Y esto, estuvo el juez, que tiene que definir eventualmente si le otorga el beneficio, el juez de ejecución, más allá de ser el tribunal, si le otorga el beneficio de la domiciliaria, por ejemplo, no a Cristina, o dónde debe quedarse detenida. Estuvo el domingo casi como una especie de identificación de terreno de juego, si fuera futbolista, digamos. Estuvo ahí el sábado por la mañana Jorge Gorini, que esto también hizo crecer todas las especulaciones para esto que vimos hoy. Él lo negó igual. Él dijo, es una foto de 2022, no es verdad, no estuve. Efectivamente, la foto era vieja, la foto que usó para circular, lo que cuentan, no poco testigos, es que estuvo. Sí. En realidad igual también es parte del proceso, o podría ser parte del proceso. Ahora el Ministerio de Seguridad también recibe una notificación del tribunal, que fue inmediata después del fallo, diciendo quiénes son los condenados, a quiénes habría que trasladar eventualmente, pero porque esto funciona así. Los pedidos de domiciliaria vienen después del fallo y ahí veremos qué hace el tribunal de ejecución. Tengo una pregunta y mientras tanto voy pidiendo 2 cosas en simultáneo. Nosotros tenemos un Ramuli vivo en las inmediaciones por allá. Bueno, eso quería corroborar a nivel de producción porque tengo 2 preguntas. La primera es, recién en el video que pasaban se veía bastante gente. Sí. O sea, quiero saber cuánta gente hay ahí en el domicilio de Cristina. Y si está Rama, quiero que los cuente. Quiero que circule y vaya contando cuántos ve. Yo soy muy bueno calculando a ojo movilizaciones. Si me dan un plan un poco más amplio, te digo cuántos hay. Numérense. Sí, eso, que Rama vaya pidiendo cuántos son para tener información precisa. Y lo segundo, también quiero saber si hay imágenes circulando de la gente rompiendo TN. Si hay cosas de eso también, lo pasamos o lo manda Manu Jove también. Tengo algo que es lo que salió al aire en TN, ahora me van a pasar algún video más de cómo quedaron por algunos autos, porque ingresaron a la zona de estacionamiento, donde están los autos, rompieron un par de autos, robaron un banco. Este es el momento que están ya saliendo después de haber ingresado. ¿Qué es esto? Esto es la autopista, propiamente dicho, tenés en el bajo autopista. En Artear, ¿no? Pero claro, había un riesgo ahí porque la autopista hay con una distancia prudencial, me parece, pero para algún corajudo que se anima a saltar puede llegar incluso a llegar a la terraza de TN, que es donde está la reacción. Ahí me va a pasar algún video más en detalle de cómo está eso. Y tengo una foto también para compartir, Juli, que estoy pasando en este momento, para tener algún tipo de dimensión de lo que pedía Tommy, que es la cantidad de gente que hay. Es una foto aérea de dron. Mucha gente, la que se había movilizado originalmente al PJ, donde Cristina esperó y recibió la noticia del fallo, se trasladó a esta zona en Constitución, la casa donde está viviendo Cristina. Seguimos, Sofía, con vos. Justamente esto que estás hablando de la domiciliaria, algo que me sorprendió mucho de la información que mucha gente, ahí tenés una cruz completa con esas 2 cuadras bien apretaditas, parece. No estás hablando de ninguna locura igualmente, no locura me refiero a una movilización ultramasiva, estoy diciendo que está completamente repleto esas 2 cuadras, al menos por ahora. Vale la pena marcar, si bien hubo algunas convocatorias hoy de parte de algunos movimientos sociales, bueno, hubo también mucha manifestación en ingresos a la ciudad antes de que se conozca el fallo. Es Mata, por ejemplo, en Panamericana, hubo alguna en la autopista Richeri, que se generó cierta polémica por el micro de la selección, si salía o no salía, llegaba, todo en orden en ese sentido. Pero todo esto fue relativamente espontáneo en cuanto que no hubo convocatoria formal de sindicatos, sí estuvieron los dirigentes en el patio. No, era un quilombo, no se entendió una mierda. Claro. O sea, de hecho hay gente que decía, si yo me quiero movilizar a donde voy, no se entiende nada. No, te quería preguntar, me sorprendió mucho que está dándose, lo hablabas recién, pero se da como por hecha la domiciliaria, ¿viste? A mí me lo dijeron, pero 10 personas. Porque le corresponde. O sea, le podría corresponder porque tiene más de 70 años, porque nunca se perfugó, porque siempre estuvo ajustada a derecho, porque no salió del país, porque... entonces le corresponde. Tiene 72 años, la puede pedir y además, porque está en un proceso en donde hay un juicio que investiga que intentaron matarla, digamos, ¿no? También como víctima, eso se va a poner en los argumentos. Claro, okay. Pero sobre todo le corresponde por la edad. ¿Esa decisión la tiene que tomar el tribunal? La tiene que tomar Jorge Gorini, que es el juez de ejecución ahora, que es el presidente del tribunal que hizo el juicio que la condenó en primera instancia. En primera instancia, perfecto. A mí, para entender este proceso, me parece, Tommy, interesante pensar en 2 andariveles. Uno, si se corroboró de manera indubitable la defraudación del Estado, es decir, si efectivamente con la tuya, contribuyente, y nos robaron y se hicieron 51 rutas, o no se hicieron y nos robaron la guita a los argentinos. Y por otro lado, el dolo o la participación de Cristina en ese supuesto delito. Después de haber cubierto el juicio, haber escrito el libro y haber estudiado el peritaje oficial, yo te puedo asegurar que ni una cosa ni la otra. No hubo prueba indubitable sobre el delito de defraudación y ahí yo digo, se perdió una gran oportunidad. Porque tenemos a un empresario, amigo de los Kirchner, que se enriquece al compás de la obra pública en la provincia de los Kirchner, mientras los Kirchner eran presidentes. Claro. Tiene 4 patas, ladra, mueve la cola. Ahora, la justicia vos tenés que comprobar que es un perro. De manera indubitable, es decir, sin lugar a dudas. No se hizo. El peritaje oficial se debería haber hecho antes de empezar el proceso. Vos al principio dijiste, es raro o no recuerdo precedentes de una corte tan permeable a las presiones. Sí. Bueno, en esta causa sucedió. Sucedió al principio, antes de que empiece el juicio, porque todas estas irregularidades, primero y principal, que no estaba la prueba nodal, que por jurisprudencia de la Corte, para comprobar defraudación del Estado, tenés que tener un peritaje oficial.
ingenieros, contadores, no estaba la prueba. Entonces, a todas luces, la Corte, en ese momento un poco más gordita, con más integrantes, pide el expediente a Comodoro Pi. Se televisó, en ese momento no era digital, se llevó en un carrito la pila de expedientes, y una presión mediática, y el entonces gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Garabano, el entonces ministro de Justicia, tan grande, que la Corte no abrió el expediente y en menos de 24 horas lo devolvió y empezó el juicio. La presión fue presión mediática, movilizaciones en la puerta de tribunales, arrugaron en un segundo, se olvidaron que eran jueces, en un segundo. Sofi, hubo hace una semana o unos 10 días como mucho, una novedad también judicial respecto a la ruta conocida popularmente, la causa conocida como la ruta del dinero con Fabián Rossi, en su momento el marido de... ¿Qué conexión o no tiene con esta causa? Si es que la tiene, si no, si se puede establecer. Ay, güey, dame un segundo. Me quedó pendiente el tema Cristina. Si se comprobó que Cristina participó o no participó en esto. La asociación ilícita, lo que se dice de asociación ilícita. No, la asociación ilícita quedó fuera. El fiscal la pidió, la pidieron los fiscales en todas las instancias y en todo momento se determinó que no. Porque la asociación ilícita es cuando vos no puedes determinar la cantidad de hechos delictivos. No sé, una banda narco. Mata tanta gente, vende tanta droga. Es imposible determinar. Y acá también es un poco el problema para mí de estos periodistas. La mina me dice que siguió toda la causa, que escribió un libro. Y lo mejor que me puede decir para explicarme es, no se probó. No, porque necesitaban un peritaje oficial y no estaba. ¿Eso solo me tenés para decirme? Como para decirme que no se probó. Decime, o sea, porque peritaje sabemos que hicieron, ¿no? Han hecho 3 o 5, no sé quién los hizo, pero alguien los hizo. Entonces decime, mirá, esos peritajes se hicieron, estaban mal por esto, esto y esto, o no pudieron probar esto porque faltaba esto, no sé. Pero estoy harto de lo que, viste, en Yanquilandia le dicen el trust me, bro. Viste, no, me tenés que creer. Sí, no, créeme, guachín, créeme. Yo escribí un libro. O sea, que me explique exactamente, digamos, cuál es la falta de prueba o la prueba no encontrada, ¿no? No, créeme, guachín, créeme. Escribí un libro. Así, digamos, muy difícil. Entonces, la figura de asociación ilícita se usa para poder condenar, porque es imposible determinar el objeto procesal. Acá el objeto procesal estaba clarísimo, eran 51 rutas, licitaciones en Santa Cruz de tal fecha a tal fecha. Por eso es que no cabía la asociación ilícita, ni pie ni cabeza. Ahora, lo que sí condenaron es por defraudación al Estado, esa es la figura, ¿no? En el direccionamiento de las licitaciones. Estamos hablando de la imputación a Cristina al respecto de eso. Exacto, ¿cuál es la figura que le aplican? El propio tribunal, en su fallo, dice, no hay prueba directa contra Cristina Kirchner. Es muy difícil, lo estoy traduciendo en mis palabras, es muy difícil condenar por corrupción con prueba directa a cualquier funcionario. Es difícil, esto es verdad, es muy complejo. Entonces el tribunal dice, hicimos prueba indiciaria. ¿Cuál es la prueba indiciaria? Agarran un decreto que ni siquiera el fiscal lo había puesto en su alegato, o sea, esto lo saca de la galera del tribunal al momento del fallo y de argumentar. Un decreto del año 2009 que firma Cristina, es lo único que tenían con firma de Cristina, porque los presidentes no firman licitaciones. Entonces, ¿cómo conectaban a Cristina? ¿Cuál era el nexo causal entre los hechos y la imputada? No lo tenían. Ningún testigo se sentó durante casi 4 años de juicio a decir, Cristina me ordenó esto, más bien todo lo contrario. Los empresarios durante todo el juicio dijeron, las redeterminaciones de precios perjudican a los empresarios, no los benefician. El Estado paga mal, paga tarde, la inflación siempre nos termina perjudicando. Nadie complicó la situación de Cristina de manera directa en la testimonial. Entonces, la documental que usó el tribunal fue un decreto, que era un fideicomiso del Banco Nación, en donde el gobierno le daba fondos para obras a todas las provincias. 2009, yo creo que era 2007 en realidad. Había un gobierno que quería dinamizar la economía con la obra pública. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Entonces se inyectaba mucha guita para obra pública y había mucha obra. Ahí Jessica dice, sí, Pelas hicieron peritaje, se probó hasta el hartazgo en las obras de cobrar y no pavimentaron ni media cuadra, pero se hacen los boludos, los cucas. Bueno, ahí es lo que no entiendo cómo puede haber dos visiones tan diferentes, ¿no? La escuché de esta mina que escribió un libro, siguió la causa y te dice, no hay prueba, no hicieron los peritajes, eso. Y después vos los escuchás a otro y, ¿no? Te hablan de eso, o acá Horatio, que creo que decía que era de Chubut y que, al estar cerca, vio rutas que no se terminaron o no sé qué. Entonces hay como una distancia tan difícil que por eso te digo, si querés que te crea, dame buenos argumentos, ¿viste? De un lado o del otro. O sea, es lo que yo decía ayer. A mí me parece que es difícil hacerse el boludo con todos los indicios que tenés como para que, bueno, es bastante evidente que alguna vuelta de guita había, ¿no? Con el tema de tanto porcentaje de obra pública a un solo chabón, los hoteles y demás vuelta, pero lo tenés que probar en la justicia. Entonces, podés tener ese argumento, porque es cierto, vos podés tener un montón de indicios, un montón de suposiciones, pero si no lo probás, por más que estés convencido, no lo podés meter en cana. Entonces, digamos, si vos me vas a argumentar que no hay pruebas, no puede, argumentámelo bien, ¿no? O sea, llévalo bien. Y un poco lo que decíamos ayer, yo creo que acá
me parece que obviamente que hubo como una elección de qué pruebas ponderar, sean circunstanciales o no, y cuáles otras ponderar menos, ¿no? Ahora, yo no sé si es correcto o no es correcto el juzgamiento, porque no sé de cómo se maneja la justicia y habrá que ver si se puede o no se puede hacer eso. A ver, yo lo que sé es que acá condenan todo el tiempo a gente porque suponen que pasó algo y capaz que no tenían ni el arma homicida, ¿no? Entonces, me parece que la justicia en general, en muchas causas, se basa medio en lo que les parece y en lo que un fiscal o alguien se calienta con que es un culpable. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El caso ese de las dos amigas, que una parece muerta y culpan a la otra. Que estaba esta Lucila Friend y no me acuerdo nunca el nombre de la otra chica, que creo que es la que asesinan. Y la querían culpar a la piba y no había pruebas. Y la piba daba mal en cámara, daba rara, daba medio psycho, pero no había pruebas. Y casi la condenan sin pruebas y al final, digamos, la absolvieron, ¿no? Pero vos, por más que estés convencido de que es el culpable, si no tenés pruebas, no lo podés condenar. Entonces terminan siempre, muchas veces, en muchos casos, como, bueno, eligiendo qué ponderan más que otras cosas. Pero bueno, acá no lo tengo claro, ¿no? Porque tenés Solange Gravenheimer, gracias, Toletum. Al fin aportás algo. Obra pública en Argentina, no solo en Santa Cruz. Para los jueces ellos interpretan, y esa es su prueba indiciaria, que la firma de ese decreto era para beneficiar a Báez. Ok, y ahí tengo otra pregunta, tocando de oído nuevamente, pero ¿no falta también corroborar el resto de esa cadena de mando? ¿No tenés en esa imputación como, es como si se ahorraran un bache en el medio y es, bueno, hacemos una especie de prasaltum asociativo a Cristina Kirchner directamente? De hecho, Julio de Vido fue absuelto, que era el ministro de Planificación, de Obras y Planificación. Y de hecho, por la reforma del 94 de la Constitución, los presidentes no son los administradores del Estado. Esto es muy técnico. Pero quienes son los administradores del Estado desde el 94 esa parte son los jefes de gabinete. Los jefes de gabinete no estuvieron al banquillo de los acusados. Ahora, claro, los jefes de gabinete nunca, ni Abel Medina, ni Capitanich, ni el propio Alberto Fernández, que forman parte de los jefes de gabinete de ese periodo, o Aníbal Fernández, ninguno de ese periodo. Ahora, Debido sí estuvo involucrado en la causa, estuvo procesado y termina absuelto. Eso es absuelto, porque aparece un argumento, y ahí sí es donde aparece caprichoso el nexo con Cristina, aparece un argumento que es, no, mira, hay una banda que venía de Santa Cruz, una banda de términos informales, digamos. Porque... Ahí no me gusta la polenta, dice, 17 jueces se equivocan. Bueno, ahí está el tema. Por eso me parece que si van a tener una narrativa de que el juicio estuvo mal hecho, tienen que explicarlo muy bien, porque eso de los 17 jueces, digamos, te lo explican con que todos tenían un vínculo con Macri. Probado. Digamos, y si querés, hay evidencia circunstancial también para decir, che, estuvo medio como apurada esta causa, o apurada porque pasó un montón de tiempo, pero... ponderando ciertas pruebas más que otras, ¿no? Porque es raro, lo rajan a Debido, pero a Cristina no. Pero bueno, lo que te digo, a Cristina ponderaron más que era amigo de Lázaro Báez, lo de los hoteles. Entonces, ya me olvidé que estaba diciendo. Lo de los 17 jueces que se equivocan. Por eso, tío, me parece que solamente con que tengan un vínculo con Macri no le va a alcanzar. Tienen como que argumentarlo bien, ¿no? Y no vi muchos. Ahí Traverso decía que hay que leer la causa. Qué sé yo. Yo creo que aunque yo la lea, no sé tanto de temas judiciales y menos penales como para a lo mejor leerlo y entenderlo. Aparte vos viste cómo hablan en las causas. Que autos, que esto, que lo otro. Hablan todo un idioma a veces que parece que no dicen nada. Y tenés que entender bien qué palabras tenés que mirar que hacen una diferencia. Por eso estaría bueno... ver gente seria que argumente de un lado y del otro, ¿no? La asociacionista quedó fuera de la causa, pero había un grupo de dirigentes políticos barra empresarios que venía de Santa Cruz junto con Néstor haciendo negocio o con el plan de hacer negocio, con esta idea de que Austral Construcciones se crea casi inmediatamente después o cuando apenas se asienta en el gobierno de Néstor Kirchner, y en ese grupo tenés a Lázaro, al propio José López, a Néstor, y ahí falta Debido, porque es medio caprichoso que no esté Debido en esa figura y se conecte directo con Cristina. Argumentaron que la guita no pasaba por planificación. Somos Occidente. Si los jefes de gabinete son administradores del Estado y no los presidentes... Por definición, el jefe de gabinete es el jefe de gobierno porque tiene a su cargo los ministerios, mientras que el presidente es el jefe de Estado. Sí, acá el jefe de gabinete es como una especie de primer ministro, pero con mucho menos rango, ¿no? O sea, sigue siendo el presidente, el más poronga, pero es como que el jefe de gabinete es como el que lleva el laburo del Estado diario. Sino que directamente era de Vialidad Nacional y que es un ente autárquico. Entonces, el argumento del tribunal, que era el argumento de la defensa de Debido, era ese. El manejo de los fondos no era por parte... Ahora, si vos haces caso a ese argumento,
como en qué parte metés a Cristina en esto que un presidente no firma licitaciones, no tiene, que además las obras pasan por los presupuestos nacionales, que la vota el Congreso. Todas esas obras la defensa, o sea, en todo caso, si vos consideras la autarquía de vialidad, la autarquía tiene que regir para las dos partes, es autárquica, listo, había un super plan de corrupción desde vialidad, perfecto. Incluso ponele, fíjate, vialidad provincial, o qué hizo la dependencia de vialidad nacional en Santa Cruz. A lo sumo puedes tener incumplimiento de los deberes de funcionario público, alguien que haya hecho la vista gorda con alguna ruta, hubo 3 rutas que no se terminaron y se pagaron y se pagaron y no se terminaron. Estamos de acuerdo. O sea, no fue la panacea, no fue Disney en materia de construcción. La defensa de Báez, sin embargo, mostró con información pública que el 98% de las obras estaban terminadas. Claro. Y lo otro que usan como para unir a Cristina, y esto es muy importante también, son los chats de José López, el tipo que revolvió un bolso con $9 millones y fue condenado por corrupción. Sí. Son chats en donde, Manu por ahí lo puede explicar mejor que yo esos chats. Hay 2 chats puntuales. Uno de José López con Mariano Cabral. Mariano Cabral es el secretario privado de Cristina. Claro, no hay chats de Cristina, eso no es argumento de la justicia. Tiene un asidero porque Cristina no se comunica con chat prácticamente con nadie, mucho menos en el ejercicio de la presidencia. Y con Mariano coordina con Mariano Cabral una reunión con Cristina. Esa reunión coincide en fechas con cuando le promete a Julio Mendoza. Julio Mendoza es el presidente de Austral Construcciones. Ya con el gobierno terminado de Cristina Kirchner, de hecho, los primeros días del gobierno de Macri, estamos hablando de diciembre de 2015, cerca del 20 de diciembre de 2015. Y le dice a Julio Mendoza, me reúno con la señora, te digo lo que hay que hacer. O sea, me comunico con ella y me baja la línea, básicamente es lo que le dice en chat. Y después es, sí, avancemos, hay que limpiar todo. Es el limpiar todo. De hecho, Luciani lo tituló como operativo limpiar todo. Es lo que le da la pauta de que hubo un encuentro con Cristina. Como dice Somos Occidente, esa figura del jefe de gabinete se crea en la reforma del 94, que Alfonsín quería algo más parlamentarista. Pero bueno, quedó todo medio ahí, medio pedorro. La Cristina estaba al tanto de lo que se llevó adelante, es limpiar todo, refería a cerrar las empresas de autoconstrucciones, sacarse de encima, o sea, avanzar con el cierre de autoconstrucciones de lo formal. Ahora, ¿qué explican las defensas respecto de eso? Que los chats, era una prueba que se había producido en la otra causa, la causa en la que José López fue condenado por enriquecimiento ilícito, los tenían desde el principio los fiscales y nunca usaron esa prueba durante el juicio. Cuando la incorpora Diego Luciani y Sergio Mola, la incorporan en los alegatos, que fue espectacular. ¿Se acuerdan que empezaron a mostrar los chats por televisión y que todo el mundo decía, la señora, no sé qué? Ahí tenés un problema tremendo que la Corte hoy debería haber mínimo dicho algo sobre esta irregularidad. Gracias, y no pasó. Patagónico. Y es que no le preguntaron a ningún testigo. Yo soy fiscal. El fiscal no es imparcial. El fiscal tiene que buscar la verdad. Yo te quiero condenar. Yo soy fiscal, quiero la máxima pena, te quiero condenar. Sí, es el rol de la fiscalía. Exacto. Claro. Entonces quiero conocer la verdad, que esa es mi obligación que me estipula el Código Penal. ¿Qué hago? Tengo estos chats, lo primero que hago es llamar a todos los que están mencionados en el chat y los siento a testificar bajo juramento. Y les empiezo a preguntar, che, ¿esta reunión cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿A qué hora? ¿Qué dijiste sobre esto? ¿Quién es Mendoza? Y siento a los imputados. Y les digo a los imputados, che, ¿esto qué es? ¿Cómo me explicas limpiar todo? No lo hicieron. Lo incluyeron en los alegatos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿El fiscal quería conseguir la verdad con esos chats? Es la pregunta. La respuesta es que no. Es que quisieron quedarse ellos con la interpretación que hicieron de esos chats. No, se reservaron un golpe de efecto en el momento. No se pudieron defender sobre esa prueba. Te digo que a mí había imputados que me llamaban y me decían, Sofía, cuando hablamos de Mendoza, no estábamos hablando de Julio Mendoza, estábamos hablando de una obra en la provincia de Mendoza. Cuando hablaban de una tal Juana, que no sé qué, era la estatua de Juana Zurduy que estábamos tratando de traer de Bolivia y era un quilombo traerla. O sea, tenían una explicación los imputados, que tenían el derecho a darla. Después puede creerlo o no. Sí, yo lo que quiero, me interesa contextualizar, estamos haciendo un apartado del caso específico para que la gente comprenda también, y yo en primer lugar, o sea, el estado de la causa, ¿no? De la causa de la cual ya la Corte se ha expedido al no tratarla. Estas cosas que parecen procesalidades, lógicamente lo que quieren salvaguardar. Vamos a ir hasta ahí, ya está por terminar esto. Tenemos después tenemos un rato a Carrió, lo tenemos a Guille Moreno, y después tenemos a Máximo Kirchner, que estuvo con el Gato Silvestre, vamos a escuchar un rato. Tuvo 1 hora, no sé si me voy a bancar la hora entera, pero vamos a ver qué dice, ¿no? A ver qué decía Carrió debe estar. Elitita, lo primero que quiero preguntarle, recién recordaba que vos fuiste la primera que hizo la denuncia. Esto lo voy a tener que poner en 2. Posibilista por la corrupción de la obra pública. ¿Qué sentiste ayer cuando por fin, después de 17 años, esa causa llegó a su fin? Primero quiero decir que la invitación a este programa no tiene nada que ver con esto. No, voy a aclarar. La semana pasada yo te llamé, te dije que quería en el programa, vos me dijiste que sí. Por el tema de Garrahan, por el tema de la salud. No imaginábamos que la Corte iba a pronunciarse. No. Pero bueno. Ayer lo que sentí es que lloré. Y la verdad es que hasta porque no sé si... Miren, nosotros cumplimos con nuestro deber. Creo que yo esto lo denuncié ya cuando había facultades delegadas, porque esto tiene que ver con lo que está pasando ahora también, ¿no? Y entonces en octubre del 2003 yo dije, cuando se delegaron facultades para las obras viales y para todo, yo dije que estos eran poderes extraordinarios a Debido y a Kirchner para manejar las obras públicas. Y que por ahí iba a venir la corrupción en la Argentina. Bueno, todo el radicalismo, todos votaron las facultades delegadas, que eran facultades extraordinarias, así como se votó también ahora en el Parlamento a Milei, que nosotros nos opusimos. Entonces después en marzo del 2004 se hizo el informe de obra pública, donde ya aparecía Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor con $2 millones, que era el secretario privado de Kirchner, etcétera. Nadie nos publicó nada, ¿no? Salvo ámbito financiero, nadie, ningún diario. Y bueno, después sacamos el informe de cómo iban a vaciar YPF, energía. Trabamos en realidad que Cristóbal López comprara Petrobras junto con Cristina. En el momento con Hilda Rousseff, yo le mandé telegramas a todos
denunciamos, denunciamos YPF, etcétera. O sea, cumplimos con nuestro deber, porque el deber de un legislador es controlar, y sobre todo también cumplimos con nuestro deber con todos nuestros diputados en instaurar la república, porque no había república durante el kirchnerismo, porque también se perseguía a la prensa, vos fuiste muy humillado, había un gran riesgo, era una campaña terrible contra nosotros, no era un momento donde... Bueno, me acuerdo que Julio Vido pidió tu prisión. Pero prisión claro, vos saliste que yo iba a la cárcel y era el prestigio de Vido, bueno, fueron momentos, pensamos que nosotros hicimos la denuncia en el 2008, fue perseguida gente de la FIP, que los investigó, Castañola y el otro, que fue un gran... ¿cómo se llama el otro? Y Mesikoski. Bueno, la verdad es que cuando Policitas tuvo una enorme labor, y yo lo quiero reconocer... Tiene el esclavo ahí afuera. Porque los imputó, y la verdad que Ercolini, a mí me dijo, Policitas no hay juez. Realmente... ¿Estará vestido todo de cuero, tipo con un collar y tipo perrito el chabón? Ercolini no quería hacer nada, porque esta causa, la nuestra, es mucho más grande que Vialidad. Incluye Cristóbal López, incluye todos los negocios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ercolini? Yo me senté frente a Ercolini y le dije, al menos no cierre la causa. Y Ercolini me dijo, yo casi tenía legitimidad, y me dijo, me comprometo a no cerrar la causa, pero la desarticuló. Entonces, parte de la causa fue a Casanelo, que Casanelo es un juez que obró muy bien. Porque la verdad que investigó son todas esas condenas y esos presos de la semana pasada. Solo le queda investigar a Cristina, pero ya tiene el delito precedente, que es Vialidad. Pero Casanelo, que todo él decía que era lento, etcétera, hizo un trabajo. Yo incluso fui a declarar a Casanelo, eso ya está firme. Después otra parte... Dice, hablando de obra pública, de donde soy, se aprobó una autopista Santiago-Tucumán en 19, que comenzó la obra del tramo Santiago, está recién llegando a su 50% y el tramo Tucumán está abandonado. ¿Y cuántos kilómetros son? Hay que mirar hasta el final, no vale decir que te aburrió la gorda. No. Bueno. Siguió la de Cristóbal López, que después agregamos por una nota que acá está el chiquito. Al chiquito le digo yo porque lo conozco de bebé, que es un gran... Decime qué pasa al final y voy ahí, Jordi. Periodista, un orgullo argentino, que fue el tema también de Cristóbal López con la FIP también, ¿no? La FIP se llama, ahora no sé cómo se llama. Y que la verdad que la nota y la investigación se la debemos a él, y yo lo único que hice hacer la denuncia, y después estaba obligado además el jefe de la FIP a denunciar, ¿no? Y que ahí está preso, y ahora ordenaron investigarlo de nuevo a Cristóbal López. Perdón, está condenado... No, el que era jefe de la FIP. Ayúdame. Ricardo Echegaray. Y así que hay muchas causas, incluso la del juez que murió, también es una derivación nuestra, aunque allí se haya incorporado Cuadernos. Creo que hay otras, Martínez de Georges, y son distintas causas, porque está Venezuela, está Uberti. La verdad que fue una gran asociación ilícita. Cuando asumimos el poder en el 2015, Marcela Campagnoli me llama, y Guasel, yo no lo conocía, tuvimos una conversación, y le digo, por favor, manden las pruebas sobre Vialidad, porque estaba todo... Además, eso es lo que dice la justicia, que no podían avanzar porque no... Pero creo que no allanó nunca, si nunca pidió los expedientes, si nunca citó a Mesikoski. La verdad que acá la justicia tardó deliberadamente, terrible, pero sí Policitas mantuvo. El otro día incluso me dijo en la Biela, yo lo encontré porque hace años que no lo veía, y me dijo, mira, esta causa es tuya, esta causa es tuya, esta causa es tuya, porque la verdad es que esta es la verdad histórica. Y después avanzó mucho, porque con toda la prueba documental que había que haber allanado y haber pedido en su momento, era muy fácil, se permitió el robo durante muchos años más, ¿no? La denuncia inicial era contra Néstor, que no estaba toda la prueba, porque lo único que tenía que hacer era pedir los expedientes, estaba con número de expediente, con boletín oficial. Y entonces el argumento era que no había suficiente prueba. Claro, lo único que nosotros no teníamos en mano era el expediente, y esto había que allanarlo. Pero bueno, finalmente avanzó, porque eso, la lucha por la República es la lucha contra la corrupción. Es lo mismo. Nosotros también en el 2015 tratamos, y esto va a ser reconocido en Juntos por el Cambio, en poner jueces independientes. Digo, yo es cierto, yo propuse el actual presidente de la Corte, pero tan criticado hasta por el propio Macri. Yo le decía, miren, es constitucionalista, es peronista, es decente, lo conozco de los 22 años, no soy amiga de él, no he cenado nunca con él, pero digo, hay que poder incorporar una... Dice Jordi que en Neuquén los ZAPAG, líderes del Movimiento Popular Neuquino y la familia más poderosa de la provincia, echaron a Rolo Figueroa del partido, y él les ganó por afuera por primera vez en 60 años. Mira. Equilibrio, y la verdad, que son hombres... Rosencrantz es un hombre que estudió en Yale. Y después dice... ¿A quién contrata Rolo Figueroa, gobernador, para hacer la obra pública? A la constructora de ZAPAG. No, era asesor de Alfonsín, pero yo nunca hablé con ellos en todos estos años, pero lo hemos tenido que defender en todos estos años también con Maqueda. Así que es un tribunal independiente. El otro saben que es mi enemigo público. Y la verdad que terminó un largo camino, después actuaron otros jueces, etcétera, y es sobreabundante la prueba. Ahora, yo creo que me relajé, me volví vulnerable, porque tuvimos que ser muy fuertes durante muchos años. Y la verdad que ayer yo lo que digo... Sobre un colega. No, lo que quiero decir es que esto tampoco nos tiene... Bueno, y Jorge, ¿no? Porque yo lo primero que saqué fue... Lo extraño falta Jorge. ¿Qué querías decir con eso? Quería decir que Jorge pudo explicarle a la sociedad lo que nosotros habíamos escrito. Y ahí Mariana Zubik, bueno, y Paula y todo. Jorge fue... nosotros éramos amigos de causas, más que amigos personales, ¿no? Y él tenía una valentía enorme y un coraje enorme. Teníamos una amistad implícita. Sí, la semana pasada hicimos son años. A ver, acá tiene que entender el poder algo. Que las amistades que tenemos nosotros no de comer un asado. Acá hay amistades que se hicieron por peleas por causas públicas. Esas amistades que no tienen que ver con vernos, sino que tienen que ver que somos compañeros de causa, con muchísimos periodistas. En la causa de la República, como en la causa contra la corrupción, donde esos chicos, por ejemplo, yo lo veo... Para mí es un orgullo. La verdad que sobrino es un íntimo amigo mío. Pero... pero que me olvido de este chico. Yo soy amiga de Raulito, pero Alconada es un orgullo para nosotros. Lo conocía cuando era representante. Entonces, acá Guiñaga, que hay mucha gente que se ha jugado, hay mucha gente que ha asumido riesgos. Hay según Lacan, es un dispositivo psíquico, que no es neurosis, no es psicosis, no es nada, es solo... Hasta acá vamos con Carrió Guachines. Vamos a ver qué decía Moreno. Al estudio, hace mucho no te veía, ¿eh? te extrañaba, ¿eh? Perfecto, no, ¿cómo te voy a retar? Bien. Al
al palco y nosotros entrábamos al garaje, así que no, ahí no nos vimos. Bien. Y después fui a la casa, sí. Después fui a la casa. ¿Cómo la viste, che? ¿Qué pensás de todo esto? La vi bien, hablamos de economía. Básicamente hablamos de que este proceso de endeudamiento acelerado que está haciendo el gobierno empieza a quedar claro que ya no lo pueden pagar los trabajadores, no lo pueden pagar los jubilados, los pensionados. Ya no hay nada que sacarle, ¿no? Porque no hay nada para sacar. Jordi dice, la de Pucho, café y merca que deben haber consumido Carrió y el gordo de la nata. Y entonces que ya esta deuda se empieza a hacer cargo del capital. Y que eso hay que explicarlo, porque técnicamente es así, digamos, vos, de los dos factores que tenés de la producción, vos tenés que pagar la deuda trabajando, de eso no hay ninguna duda. El peronismo habla de la armonía entre el capital y el trabajo. En algún momento vos podés expoliar al trabajo, que es lo que estuvieron haciendo. Decir, bueno, los mando al infraconsumo, a los jubilados no le pago. Ahora llega un momento que no le podés sacar más. ¿De dónde vas a sacar? Del otro lado. Ayer casualmente, una empresa que se armó en nuestra época para hacer la famosa toalla femenina, se fue a San Luis. Dice que va a invertir 15 millones de dólares, pero acá dejó mucho más que 15 millones de dólares. Bueno, ellos que empiezan a pagar la deuda. Ahora le toca... coincidían sí, en claro, el no, coincidimos en eso y coincidimos que las políticas de Trump son las políticas que nosotros hicimos. Eso es muy importante. Y Guillermo... Vos fijá, esto no es un tema menor, porque cuando critican las políticas económicas de Trump... Ahí Max dice, les recomiendo dos videos muy buenos, el de Tipito hablando sobre CFK y el de Chad Ariel Segura, que subió ayer sobre si vía mejor en la década ganada, dice Max García. También están criticando la década ganada. Y son los mismos que no estuvieron en la década ganada. Cuando vos decís, mirá, vos escuchás por ahí, no, pero Trump, ¿cómo va a llegar? Y son los mismos que fueron opositores a lo nuestro. Cuando nosotros administramos el comercio exterior, vos te decís, no, pero la globalización, loco, ¿cómo van a ir en contra de la globalización? Esto es extraordinario, ¿qué? ¿Qué globalización? ¿Qué me venís con todo por dos? Acá los chinos no entran, punto, y no entraba. Che, Guillermo, después de tantos años de discusiones abiertas, públicas, ¿qué te llevó ayer a acompañar a Cristina del PJ a ir a su casa? Pero... Viste que el peronismo es una mezcla muy extraña de revolucionario en lo económico y conservador en las tradiciones. Nosotros somos eso del ser nacional. A mí me educaron mi vieja, ¿no? Porque básicamente me educó mi vieja. El varón peronista, los demás no lo sé, pero yo, el varón peronista, cuida a su vieja, cuida a su hermana, después te va pasando la vida, cuidas a tu mujer, a tus hijas, cuidas a las compañeras. Y Cristina es una dama viuda, que a las viudas hay que cuidarlas. Con Marta se me fue la mano, viste, la cuidé demasiado a Marta, pero a las viudas hay que cuidarlas. Y ahora va a estar presa. No hay manera. No digo que Cristina va a tener razón. Digo que no hay manera de explicar que no tiene razón. Por eso digo que tiene que apelar al Espíritu Santo para que... Porque no podés, ni Schiaretti va a venir acá y decir, lo que dice Cristina. No, una vez que está presa, viuda. Los varones del peronismo. Por eso Macri ayer se equivocó, cometió un error a la fase. ¿Qué error cometió Macri? Y se lo Artiba. Cuando ya lo tenés. Bueno, Artiba, ¿cómo va a ser? Vos decís Ritondo, es un pibe de Nueva Chicago, con los colores que tiene aquel, rojo no, digo negro y verde. ¿Cómo hace Ritondo para caminar matadero diciendo maltrata una mina? No funciona. Yo Ritondo, ojo, que Charlo, no tengo ningún inconveniente. Él viene de Nueva Chicago, un pibe interesante, escribe poesía, o escribía al menos. ¿De verdad? Sí, yo lo conocí a él escribiendo poesía sobre Nueva Chicago y escribía muy bien. Mira. No sé ahora, pero bueno, cuando lo vea le pregunté, Moreno dijo que escribía poesía, por ahí no escribe más. Pero ¿cómo hace para caminar ortiviando a una mujer? No funciona eso en el peronismo. Los demás no sé, preguntale cuando venga, viste que empieza con eso, que bueno, listo. Una ayer en Crónica me dijo, pero eso es machirulo, qué sé yo, no sé, nena, en el peronismo es así. Bien, el fin de semana... Acá no sé cómo es, después ustedes lo discuten y lo miran, qué sé yo. Por ahí acá dicen, a mí yo no quiero que me cuide nadie, váyanse, hagan lo que no se case con un periodista. El fin de semana... Es muy fácil, busquen un radical, busquen otro. El fin de semana, Guillermo, leí que el último... Pues sí, vos la cuidás a la tuya, cuando el otro se puso pícaro, volviste a hacer boxeo. Sí, a mí me gusta, ¿viste? Le fue bonita pegar a la bolsa. Sí, me acuerdo que lo hablaba. Che, ¿estás entrenando? Sí, le digo, en cualquier momento. Y viste que dejó de hablar. Claro, dejó de hablar. Me gustó esa actitud. Pero bueno, que diga lo que quiera. El fin de semana leí, Guillermo, que el último dique de contención para que esto no sucediera era el Papa Francisco. ¿Relacionás algo de esto? Me dieron de finas hierbas. Es lo que hay. Es lo que hay. Estás bravo, ¿eh? Estás bravo. Dejo de venir un par de meses y te pones bravo, ¿eh? Sí, te pones bravo. Alguna cosa no cambia, Guillermo. Te extrañábamos. Escúchame, ¿sentís que hay relación entre la muerte? Y está contento el Guille. Lo ves que de alguna manera y los revitaliza un poco, ¿no? Les da otra vez centralidad el tema de Cristina. Y creo que el Guille acá ve una oportunidad como para también quedarse con un pedazo de esto, ¿no? O de tratar de tener la pata que él quiere dentro de esa unidad. Yo no creo que se pueda lograr una unidad, la verdad. Con Massa, Grabois y Axel tirando para lados tan distintos, por más que les convenga, la veo difícil. Muerte del Papa Sí, hay. Porque también con la calle, ojo. Porque el Papa garantizaba gobernabilidad. No es fácil que va a decir, che, un par de veces me mandó mensaje, venía, che, dame un mensaje, ¿cuál es? Que te portes bien. Y ya está, no hace falta más nada. O sea, vos te viene el Papa y te dice, mirá que estuve con el Papa, que te manda un mensaje, que te portes bien. Ya está.
Era como tu vieja te decía portate bien, sabías que alguna cosa estaba, Hay que ¿no? corregir, sí. Bueno, ahora ¿quién te no va a llamar este? Este es un gran papa, va a ser extraordinario, quizás sea mejor que Francisco. Pero no se va a meter en estas cosas. No tiene los teléfonos. Claro. No tiene los teléfonos de Edad, no tiene teléfono tuyo, no tiene teléfono tuyo, no tiene teléfono del otro. El tipo agarraba la mañana, se levantaba temprano y entraba a llamar. Guillermo, ¿le conviene al gobierno lo que pasó ayer? Mira, el peronismo se va a encontrar en la doctrina y el peronismo va a ganar las elecciones. Cuando el peronismo se encuentra, gana las elecciones, porque aparte este voto va a venir de las tripas también. Viste que hay un debate entre la razón y la fe. El peronismo es una mezcla muy interesante entre la razón y la fe. Cuando priva la razón, viste, cuando priva solamente esta buena combinación, el peronismo va a hacer una campaña con absoluta libertad. Ya no te van a decir la consigna es esta. Vestiste de esta manera, lo políticamente correcto. No, como viste por acá. Todo lo que te enseñaron este siglo se terminó. Es extraordinario. Yo hice campaña de los 14 años con el peronismo, nunca vino uno a decirme lo que había que pintar en una pared. No hay un comando central de campaña. Olvidate, no había nada. Se juntaba la base que cada uno pintaba. Son como las consignas de las barras. Cada uno hacía lo que... Pero eran todas correctas. Si venía desde todas representaban algo. Pero claro, venía desde la panza, venía lo correcto, venía... Y después había competencia de quién había hecho la mejor consigna. La consigna que nosotros hicimos... Mira, una cuando le cortaron las manos al general fue... Querido viejo, nuestras manos son tus manos. ¿Pero a qué agencia se le va a ocurrir eso? Si hoy todavía se llora la vieja cuando te escucha. ¿Vos hiciste esa consigna? Sí, nosotros hicimos esa. Paraban los colectivos y bajaban a abrazarse los muchachos llorando. Los colectiveros, ahí, Dorrego y Luis María Campo, viejo. Y la otra, hicimos una acá, que después un empresario la puso, pero nosotros le hicimos, que era algo así. Cristina pasaba por todas las, de viuda, pasaba por todas las banderas. Estaban todas las banderas atrás. El primer G20 que ella fue. Sí. Y que era, acá estábamos. Somos la más linda, no sé qué le pusimos. Sí. Alguna cosa de esa que después, mirá, la están, ¿cómo es que dice que la están haciendo objeto, digamos? La están cosificando. Así está, la más linda, qué sé yo. Y un día pasaba un empresario, dijo, che, esa que ustedes hicieron, la puso acá en la General Paz, por esta altura, ¿viste? Estos cartelón enorme. Y pasaba con el helicóptero y me llamó. Me dice, ese afiche, pregunté quién lo hizo y nadie se hace cargo de ese afiche. Así que debe ser usted. Bien, perfecto. Claro. ¿Pensás que Cristina va a pasar la prisión en San José, en Capital, que va a ir al sur? ¿Cambian algo? Me da lo mismo. Te da lo mismo. Y a los compañeros que ahora están tristes, que hoy están tristes. No, pero imagínate. Pero yo los entiendo por la edad. Porque alguien vaya preso, están en shock. Lo loco, nosotros no estábamos en shock ni cuando ibas al velorio. Mirá que fue a velorio, ¿eh? Cantábamos la marcha y se acabó la historia. Le ponía la bandera, le ponía el trapo y se terminó. ¿Cómo estás en shock? ¿Cómo vas a estar en shock porque un compañero va preso? ¿Qué? ¿Y cuando Debido fue preso, qué? ¿No estaban en shock? Es raro, estas cosas que yo escucho son cosas raras. No, ¿qué va a haber yo? Facu dice, che, Pera Moreno dice que hay que cuidar la vida, qué sé yo, y la vida del general de verdad, ¿quién la cuidó a ella? Dice Facu 28. Ahora el peronismo está... Que pase donde ella le parezca que tiene que pasar. Entiendo que va a tener un trato que corresponde, ¿viste? Bien. Corresponde, un trato digno. Y ya está, y que pase donde quiera estar. El peronismo empieza a brotar. Empieza a brotar este libre albedrío que siempre hace a los hombres libres. Y la facilidad de ser hombres libres y mujeres libres es extraordinario, eso es el peronismo. Te encontrás en la doctrina, se van definiendo los puntos de contacto. Yo quedé, obviamente, ayer se definió un punto de contacto que vamos a conversar y vamos a trabajar por el triunfo del peronismo. Lo que pasa que... vuelvo a decir lo mismo, Grabois, Massa y Axel tiran para 3 lados distintos. ¿Cómo va a ser? Para que lo escuchen a él, digamos, y que Cristina lo escuche a Moreno, digamos, no la veo. Y yo, joda, dije ayer en Crónica, para los que están tristes, no porque había un clima en Crónica ayer, y viste que hay un montón de compañeros tristes. Cuando llegamos nosotros, no, empezaron a cantar la marcha. Pero che, ¿y si Villarruel la indulta ahora que es presidenta, si tiene las facultades? Fabio dice, lo escucho a Moreno, me parece que con esta gente nunca se va a poder convivir, Pela, es igual que Lula Levy, me cuentan cosas hermosas y no le dicen cómo la vas a hacer. Se va a arrastrar con Cristina para tener algo de relevancia. Sí, igual, convivir. ¿Por qué no puedes convivir, boludo? Digamos, puede no gustarte, no lo escuché, no le dé bola, pero convivir, ¿cuál es el problema? No, ¿cómo no? Villarruel ahora, ¿no es presidenta? Sí, obvio. ¿No la puede indultar? Sí, la puede indultar. Milei está en Israel. Mira Jordi dice, nadie vea que Cristina escucha a Alberto. No sé, la veo difícil, Jordi. ¿Qué cosa? Y entonces dice, no, pero ¿cómo va a recibir un indulto de Villarruel? Mirá, Cristina, más allá de todo, por más que te diga la épica, la narrativa, todo lo que vos quieras, mira los números y las encuestas también. Por algo lo eligió a Scioli por sobre Randazzo, por algo lo eligió a Massa y no lo puso a Guado de Pedro para competir con Milei, porque sabía que un tartamudo no puede ser candidato a presidente, por más que
no lo queramos decir, no lo va a votar nadie. Y aparte porque no lo conocía nadie, no tenía, ni siquiera tiene carisma. Entonces, Cristina mira las encuestas, no es boluda. Y sabe que Moreno por ahora no logra representar más que un porcentaje chico. Entonces, dudo que Cristina se ponga al lado de Moreno, porque no la veo a Cristina poniéndose del lado como diciendo, bueno, no, reconozco que el peronismo tiene que volver a la doctrina, como dice Moreno, y el día que lo elegí a Axel, allá por 2010, no sé, me empecé a equivocar. No lo va a hacer. No, es sí. Me parece que para que Cristina quiera como ir por el lado de Moreno, tiene que reconocer un montón de errores que no va a reconocer. Qué raros que son, amigos, son tan raros. Escúchame, Guillermo, yo sé que te tenés que ir porque tenés que ir a Radio del Plata. Nosotros íbamos a hablar por teléfono con Aníbal. ¿Estás para cruzarte con Aníbal? Sí, un segundo. cómo no. Mientras tanto te pregunto, ¿cómo pensás que se tiene que posicionar el peronismo de cara al proceso electoral de ahora, de este año? Jordi dice, Alberto y CFK estaban peleados hasta 2017, Randazzo fue el candidato y Alberto el jefe de campaña en 2017 y un año después estaba poniendo a Alberto de presidente que no representaba a nadie. Sí, lo que pasa es que me parece que no... Es diferente porque lo de Alberto le permitía a Cristina ganar una elección mostrando que había cambiado, eligiendo al más crítico de los suyos y dándole la razón como al tipo que venía como del peronismo de Néstor original, ¿no? Pero sabía quién era Alberto y que es distinto a Moreno, ¿no? Jordi dice, no, ni ahí va a ir con ese discurso y no cree. Este año. Y tenemos que trabajar para ganar en todo el país. Tenemos que trabajar para ganar en todo el país. Vamos a hacerlo. La provincia de Buenos Aires va a ser un ejemplo. No es un problema de candidatura, es un problema de lo que le vamos a ofertar a la sociedad desde el discurso. Yo creo que... Y aparte te digo, para ganarle a Milei la tiene que chocar en la economía. La tiene que chocar más en la economía. Si no, me parece que sigue todavía muy vigente el gobierno de Alberto. ¿No? Hace muy poco que fue. Me parece que para que empiecen a ganar elecciones, a Milei le tiene que empezar a ir mal en la economía, que es, digamos, su fuerte por ahora, ¿no? Más allá de que no estamos todos perfectos y que todavía no estamos creciendo todos los mercados igual y todo lo que ya discutimos todos los días. Empieza a entrar esa etapa donde no se van a discutir candidaturas, como era cuando era pibe. No importa eso. No, ¿viste el gordito que iba al arco? El gordito jugaba, con todo cariño a los gorditos. ¿Por qué iba al arco? Porque era dueño de la pelota. No, ahora no se puede hablar del cuerpo, pero en esa época le decía gordito Benique. Yo no creo que igual que lo ponga de candidato a presidente, no, obviamente. Pero que tenga sentado a Moreno antes que Julia está hablando de economía, estoy hablando de eso, no de Moreno presidente. Sí, pero le dará, yo no creo que ni le dé ese lugar, Jordi. Ese es el tema. Yo no creo que ni le dé ese lugar. Había una época que las minas decían, a mí me gusta esa panza de cerveza. Tiene que volver eso. ¿La panza de cerveza? Claro, las minas se excitaban con la pancita de cerveza. Decía, si esos no toman cerveza es un gil. No, ese no tiene panza. No, ese es un gil. ¿A dónde vas, Guille, con esto? Voy. ¿Cómo a dónde voy? Vamos a un lugar extraordinario. Yo vivo en una época en que el que hacía la revolución se quedaba en el barrio y el gordito iba a los cargos. Ahí va. Al arco, a los cargos. Los revolucionarios se quedaban organizando el pueblo para hacer la revolución. Porque no hay revolución sin pueblo organizado. Y no se organiza el pueblo diciendo que estás en shock. ¿Y cómo se organiza el pueblo, Guillermo? Organizando, dejándolo que los muchachos, los estudiantes saben lo que tienen que hacer. Los territorios saben lo que tienen que hacer. Mirá si va a venir uno a decirle cómo se tiene que organizar la básica de Moreno y Salta. Es ridículo eso. Si lo que saben ellos, como tiene, estás ahí a 3 cuadras de la policía. ¿Qué le vas a enseñar vos cómo se organiza? Y la básica de la 1114 se organiza. Y la básica de Matanza se organiza. ¿O vos te pensás que va a venir alguien a explicarte cómo se organiza? Nadie. ¿Cómo se puede revertir la condena a la proscripción a Cristina, esta inhabilitación No, perpetua? pero no es proscripción. No, si yo ni hablé de proscripción. Si no son relevantes los cargos. Viste que hay un problema acá, serio. Porque cuando vos decís proscripción, parece ser que los relevantes son los... Pero esto, digamos, primero que no hay proscripción porque no están proscribiendo el peronismo, digamos. O sea, no puede competir Cristina. Tranquilamente puede hacer política, decir va por mí. Y después que ni siquiera era candidata a presidenta, boludo. Era candidata a una legislatura en la provincia. Los cargos. Y yo te quiero hacer revolucionario. No hablé de proscripción yo. ¿Quién habla de proscripción? Si los cargos no son Y por esto no lo va a elegir Cristina de ninguna forma Moreno, ¿entendés? Porque Cristina necesita el drama. Es parte, digamos, de su narrativa. Ella habla de proscripción. Está equivocada. Pero no lo puedo decir ahora. Bueno, todavía no está presa. Va a empezar presa dentro de 5 días. Bien, ¿y hay manera de revertir la condena, te Y parece? hoy podría Villanueva. Lurpi, Cepela, por favor, dame bola. ¿Estás enterado? Me tapó esto. ¿De que Conan O'Brien y Larry David grabaron un programa paseando por Capital? No. Sabía que vino Conan hace unos años y que estuvo ahí boludeando, pero no sabía que estuvo Larry.
¿No sé que estuvo Larry en Argentina, guachín? ¿Y pensás que Milei podría indultarla? No, Villarruel. Hoy Villarruel, pero Milei volverá mañana pasado. No, vuelve de Israel, no sé cuándo vuelve, el sábado. Ah, el sábado. Por eso, tenés 3-4 días. Igual es un escenario Improbable. irreal. No, irreal, ni siquiera improbable, irreal. No, improbable. Irreal. No, si tiene Villarruel- presidenta. Claro, pero no está en el ánimo de No Villarruel. lo sé, pregúntaselo, llamale y preguntale. No adivine, porque cuando adivinan hacen un lío bárbaro. Esto es el problema que tenemos. Todos empiezan a adivinar y no saben nada. No adivinen, llámenla y dice Moreno dice que Villarruel puede indultar. Ella va a decir, llámale, decirle está Moreno y dice que Villarruel la puede indultar. Tenemos más chance de que nos atienda Aníbal, la verdad, Guillermo. Te digo. Bueno, entonces hablemos con Aníbal. Que seguramente va a decir, porque es un buen abogado, sí, tiene facultades. Ahora, bueno, la probabilidad que le indulte es baja. Pero también yo que me casara con esta cara era muy baja y tengo 2 matrimonios. Esta mañana en el diario Clarín escribieron que... ¿Vos sabés que hay un montón que creen que si Villarruel firma el indulto le dicen no? Suponete que ahora Villarruel dice voy a firmar el indulto porque no me gusta una mina presa. Más vale. Y habrá un montón que va a decir no. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Ellos? No sé, no, de ellos puede ser, estoy hablando de los propios. ¿Te parece? Sí, Escúchame, te voy a leer un fragmento. No les gusta, ni una alegría no les gusta. Te voy a leer un fragmento. Esta mañana en el diario Clarín escribe Eduardo Van der Koy. ¿Estamos? Bien. Lo leí. Bien, Dale, la ratificación de la condena a Cristina de parte de la Corte pudo haber activado también ciertos sensores libertarios. Si los jueces han marcado un hito con la expresidenta más poderosa del regreso democrático, ¿por qué razón no podría caberle a futuro el sallo a Milei en caso de alguna irregularidad? Acaba de avisar, ¿no? Pareciera, ¿no? Sí. Y yo que Milei pongo las barbas en remojo porque no es solo Clarín, es el Capital. Que se está dando cuenta, lo que dije al principio, que con este esquema que obviamente colapsó y que se siguen endeudando, no hay otra alternativa que pague el capital. Por eso te di el ejemplo de la empresa que se acaba de ir. Ya no hay manera de expoliar a los trabajadores. ¿Qué le vas a sacar a un trabajador? ¿Qué le vas a sacar? ¿El desayuno? Ya le sacaste una comida. Que llega un momento que no le puedes sacar más nada. ¿Qué le vas a sacar a un jubilado? Sacaste los remedios. ¿Qué más le vas a sacar? Y Héctor Alfredo dice, pela la botaza a Villarruel por el peronismo. No, ¿por qué votaría Villarruel aparte? ¿Qué hizo? ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿De dónde salió, boludo? Lo inventó Milei a Villarruel. No sabía ni que existía antes de que Milei diga, Villarruel es la mejor mujer de la historia del mundo y ahora no me sirve, chao. Entonces ahora tiene que pagar el capital. Che, ese edificio, ¿cuánto vale? Tantos millones de dólares, listo. En los últimos 2 meses no hablamos, Guillermo. ¿Ves en los últimos 2 meses alguna señal positiva en la economía? No, ninguna. No, esto colapsó. Esto colapsó. Del hecho que no venga al fondo y que le haya dado 30 días más, porque es una señal de que, ojo, que cuando viene... Sí, porque para decir todo sí, hubiese venido en junio. Si viene en julio... Está pisando el desembolso, decís. No, el desembolso lo de menos, le va a dar el gobierno. Le está diciendo, mirá, sí, esto no camina. Hay algo acá que no anda. El fondo, el programa del fondo implicaba el tipo de cambio a 1.400. No a 980, no sé cuánto está ahora. No hay, pero sí por la banda inferior te estoy diciendo. Viste que era un 1% por mes. El primer 1% bajó 10 pesos. El segundo 1% baja a los 99,80. Bueno, no importa. Debe estar 900 y pico así el cálculo. No, Milei te dice que va a comprar a la banda inferior que todos los meses baja el 1%. No, la idea subyacente, para no decir voy a devaluar, es una banda de flotación, pero ir al 1.400. Bueno, no va al 1.400, no acumula reserva, tiene un lío bárbaro. Vos le decís, tengo superávit fiscal. El fondo, el tema fiscal, en el límite, cuando se junta el staff, dice, mire, no se calienten tanto de esto, porque si hay un déficit fiscal muy alta, se resuelve con una hiper. ¿Está bien? Ahora, lo que no pueden faltar son dólares, porque ellos no cobran en pesos. Eso es un error conceptual. Lo que necesita el fondo es que vos generes dólares. Sí. Esta economía no genera dólares. Bueno, ahí hay una discusión entre Caputo y el fondo, ¿no? Caputo dice, yo no necesito acumular reserva, y Milei dice lo mismo. Mientras pague, no hay problema. El Claro. problema es dónde va a sacar los dólares para pagar. Bueno, no, voy a la banda inferior. Cuando voy a la banda inferior no tenés mercado externo ni interno. Por lo tanto, te cae la recaudación. Por lo tanto, ya no tenés peso para comprar los dólares. No importa, me endeudo con el sistema financiero local, que es lo que están haciendo. Pero eso se lo sacás a los privados. Y entonces los privados cada vez venden menos, y los salarios cada vez son menos, y la desocupación aumenta, la masa salarial baja. Entonces cada vez te vas mordiendo el perro que se muerde la cola con la recaudación. Y esto es lo que están viendo ahora. Guillermo, esto colapsó. Nos dijiste que te tenías que ir y media. La última. Bueno, hay algo de lo que dice Moreno ahí que es un poco cuando yo lo veo a Caputo que vuelve otra vez a tomar deuda, que me genera ese miedo, ¿no? En donde, está bien, Milei dice que no necesita juntar reservas mientras tenga un riesgo país bajo, ¿no? Y que el dólar no llegue al piso de la banda, y por eso, bueno, para juntar reservas en deuda, ponele que se esté endeudando a un mejor interés, ¿no? Y va a cancelar deuda que tiene un interés más alto. Cualquier vaivén que haga cortarse, que suba el riesgo país o que haga cortarse el financiamiento, digamos, otra vez entras en peligro de cesación de pagos porque no lo juntaste las reservas de la otra manera. Entonces, ese es el miedo que a mí me empieza a dar cuando veo a Caputo otra vez, ¿no? Que empieza a buscar la guita o reserva o lo que sea en los mercados internacionales. Pero bueno, veremos qué sucede. ¿Esto termina mal? Esperemos que no. Esperemos que no. Esto tiene que tener. Por eso la política es muy importante que entienda esto, que reflexione, que discuta. Yo vi una Cristina muy reflexiva, muy interesante, muy clara. ¿En lo público o en lo privado? No, lo privado ayer, te digo. Me pareció que está bien. Me pareció que no le va a pesar la condena más allá
de que obviamente que no pueda salir, ese tipo de cosas es complicado. Pero me pareció ver, un día me dijo, Cristina, ¿cuándo lo conoció aquí? Le dije, febrero del 2003. Me dice, no puede ser, si a los 60 días estábamos ganando las elecciones. Sí, pero ¿y cómo hicieron? Y éramos la jauría que se encontró. Nos falteamos y nos encontramos. La doctrina te va encontrando. Nosotros hicimos un extraordinario gobierno peronista. Lo que pasa es que los que escriben después escriben cualquier cosa. Salvo que lea La defensa del modelo, ¿no? Pero escriben cualquier cosa. No es lo que hicimos. Lo que hicimos es lo que hicimos. Está la realidad ahí, solamente hay que abucearla, no inventar la realidad. Hay que ir. Bueno, ahí estaba Moreno. Acá teníamos otro Moreno que estuvo en Infobae, pero este es muy largo, va a ser más o menos lo mismo. Y acá lo tuvimos a Máximo, que estuvo con el Ganso Silvestre. A ver un poco qué dijo. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Barajusien en los aspectos más degradantes, como tipos como Esper, ¿no? Que al menos le han puesto un parámetro a través de una universidad importante como la UCA que acaba de repudiar y pone un límite, ¿no? Mira, Gustavo, hay que entender que hay dos dimensiones, por lo menos, en el caso nuestro, ¿no? Está la dimensión política, que es la que más me preocupa, y la personal, que tenés que estar preparado para sobrellevarla. Muchas veces se dice que estas son reglas del juego, pero no son. No, me cuesta mucho entender siempre en la psiquis de Máximo esa dicotomía discursiva que tiene entre, ¿no?, lo familiar y la madre, que aparte es Cristina, ¿viste? Que todo el tiempo que le dice Cristina, o que nunca puede como hablar de lo personal o lo familiar, me llama mucho la atención que todo el tiempo tiene que hacer esa distinción de Cristina, el personaje, con lo familiar o demás. Nunca hace un comentario desde lo familiar. Y eso me llama la atención, boludo. Son reglas del juego. Efectivamente. ¿No? Hay como un acostumbramiento, una forma de funcionamiento corrosiva que no ha traído en estos últimos 10 años una mejor calidad de vida para la gente. Y después tenés episodios como estos. Yo vi un video. Y sí, en los 10 últimos años hubo 4 que estuvieron todos unidos como boludos. Hoy el problema, creo que tuvo hoy el diputado Espert, es que estaba en un lugar diferente a los estudios de televisión que fatiga, donde ese comportamiento es festejado. Exacto. A ver, Gustavo, si yo vengo acá y empiezo a decir cualquier barbaridad de Karina Milei, me parás vos. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, no todo vale. Justo. No todo vale. Y creo que lo que hay que tener siempre en claro es eso. Y creo que más allá de la vehemencia que se pueda tener en un acto en particular, en alguna expresión, es la excepción en nosotros. Acá la regla, en el oficialismo, o que instaló Macri también, es la agresividad permanente. No poder hablar de lo que están haciendo, del país que quieren, y solamente buscar destruir al adversario político. A través de diferentes, digamos, herramientas, instrumentos que han conseguido, y también entregando parte del patrimonio a los argentinos, porque Ahora, antes de seguir con esto, que me causó gracia lo que mandaron en Discord, es muy gracioso, boludo. ¿Se acuerdan ese que tenemos, el de Biden? Ay, cuando lo vi me hizo reír tanto, boludo. Qué loco cómo los memes son internacionales, ¿no? Se cansaron de hacer ese concepto con Biden y ahora lo hicieron con Máximo. Quedó perfecto, muy gracioso. el poder económico también te exige ese tipo de situaciones. Entonces creo que habla mucho de él, lo que hizo hoy ahí. Habla mucho del estado que tenemos a la hora de querer discutir y dialogar. Las discusiones pueden ser duras, ¿eh? Y muchas veces hasta en los ámbitos más personales y por fuera de la política nos decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero uno siempre tiene la propensión a decir, bueno, che, me pasé 2 pueblos, me pasé un pueblo, disculpas. Creo que es una norma que no tiene nada para ofrecer. Si no insulta, si no dice las barbaridades que dice, ¿cuánto vale la figura de Espert? Total, porque además ese es el punto. Es llamativo, es una cosa, ay, mirá las cosas que dice, y la verdad que aparte sería un personaje al que uno podría divertirse mucho diciéndole cosas, pero no vale la pena caer en esa lógica, porque lo que está en juego es el destino de nuestro país y de la gente que vive en él, principalmente. No hay que caer en las provocaciones, pero ponerle límite y marcar. Tratar que no, a veces pasa. Yo no quiero decir que uno pueda hacer, nadie es perfecto, digamos, pero gobernarse o tratar de gobernarse a sí mismo la mayor cantidad de tiempo está bien, digamos. Ahora, yo recién, porque estaba Cristina recién en el balcón otra vez y contrastaba, estabas recién saliendo, contrastaba con los gestos de amor que desde anoche se han. No hubo gestos de violencia. Está marchando la gente desde Avellaneda esta noche. Ahí están, ¿no? Mirá, ahí está. Digo, hay gestos de amor, ¿no? De abrazo, no hay gestos de violencia ahí. Digo, contrasta, ¿no? Mira, yo lo que uno nota y ve que hay un acompañamiento de la gente a su figura, porque ella también los acompañó. Cristina acompañó a su pueblo, con su saciedad. Chemate dice que Navarro adelantó la decisión de la expresidenta Máximo, candidato de la tercera sección en octubre.
Y bueno, ayer estaban especulando que probablemente Cristina iba a utilizar esto como para sacarlo a máximo y tratar de darle como su caudal a él. Todos con sus errores, pero la acompañó a las mamás con la asignación universal por hijo, acompañó a sectores de la clase media y trabajadora con el Procrear, acompañó a los estudiantes de nuestro país con computadoras, digamos, más de 5 millones de computadoras en el 2014. Giotto dice, Pela, desde Blog sacó un video de que Cristina mató a Néstor, por favor, ponelo. Ay, boludo, faltaba ese video de Blog, qué bizarro que es. 13-15 para que se prepararan para un futuro como el que tenemos hoy, ¿no? Donde está la inteligencia artificial, donde lo digital en la producción y la innovación tecnológica tiene un rol fundamental. Acompañó a los argentinos y era hoy parte de esos argentinos que vieron cómo su voluntad de avanzar, aparte, el Estado no era un obstáculo, sino un promotor, porque cuando un pibe tiene libros o computadoras en la mano, el Estado está promoviendo una sociedad de un tipo que se prepare para el futuro, para el trabajo, para la producción, a esta sociedad donde parece que nos obligan a dividirnos entre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Benjamín dice, ¿viste lo que hizo Balamán, Pela? Digo, porque hablaron de eso recién Máximo el Gato. Vi que estaba en un lugar que dijo, y le dije a la trola esa, o que era una hija de puta, y como que la gente lo empezó a buchear. En los barrios, en las fábricas, lejos de las 40 manzanas de poder de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea me impactó esta mañana, lo comentábamos esta mañana en la radio, un jugador de fútbol. ¿Quién era? Pues yo no los conozco. ¿Quién era el jugador de fútbol? Juan Cruz Comar. Que puso, no sé si lo de Talleres. Sí, jugaba, creo que salió, estuvo en Talleres y ahora está en Central. Correcto, un buen back central. Correcto. Sí. Bueno, puso un tuit recordando, no sé si él era el que había recibido. No era él, pero bueno, ponía una foto de Cristina entregando una computadora y lo pone como jugándose él, que tal vez no tiene por qué jugarse, como diciendo esto se expresó también como forma parte de una Argentina que pasó, ¿no? Pero claro, pero aparte imagínate esos miles de chicos de 13, 14, 15 años en ese momento, que hoy tendrán sus 25, casi 30 años, que no solo estudiaron con esa computadora, que no solo aprendieron, sino que le dieron rienda a su creatividad también haciendo música o simplemente jugando. Yo me acuerdo que había muchas críticas. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Lo subió al Instagram, Bien, y hay gente que tiene todo. Ojalá más deportistas tuvieran la conciencia de clase bien puesta. Gracias, Juan Cruz Comar, por no olvidarte del pueblo, la gente le responde, ¿no? Mira. Y puso solo esa foto, ¿no? Por eso siempre hay, por eso, todos esos pibes con esas computadoras como marca Comar, también es instalar, o por lo menos como nosotros lo vemos desde el peronismo o del Movimiento Nacional Popular, si querés ampliar, digamos, lo que es el peronismo, como una cuestión más equitativa cuando arrancan en la vida de las personas. Después cada persona va a poder ser mejor que la otra porque tiene más dedicación a su trabajo, más voluntad, más talento, más creatividad. Pero lo que tenemos que buscar en Argentina es que el punto de arranque sea lo más similar posible. Después cada argentino y cada argentina, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, obviamente va a lograr por ahí tener más que otro. Quizás ese otro también es feliz con menos y decide tener una vida de ese tipo. Entonces creo que tenemos que tratar de recuperar el eje y que nos saquen de una situación realmente que Cristina describe el 9 de diciembre de 2015, yo creo que es uno de los mejores discursos de Cristina. Siempre digo que es bueno recurrir a ese discurso para entender lo que vino, o parte de lo que vino, porque la verdad que muchas veces la imaginación se ha quedado corta. Y ahí es cuando uno, o por lo menos uno cree, no quiero, acá no vengo a reflexionar, a compartir, digamos, con los televidentes y con vos una mirada. Claro, a agregarle a la sociedad una mirada más. Después la sociedad define. Totalmente. Pero lo que no puede tener nuestra sociedad es no acceso a otro tipo de información, de otro tipo de miradas, y lo que se está buscando permanentemente, 10 años para acá, es suprimir. Es suprimir, digamos, a aquel que se opone a intereses, digamos, poderosos. Yo no quiero suprimir a nadie. No busco la supresión de nadie. Yo lo que uno entiende es, bueno, discutamos, debatamos y después la sociedad salda. Exacto. La discusión política. Elevar el debate político, que es lo que falta en este momento, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está Cristina? La hemos visto muy fuerte, con mucha templanza. Y ahí se dan dos dimensiones, como la veo, ¿no? Yo te voy a hablar de la política, si querés. O la personal también existe, ¿no? La personal es bueno que hablen también. Sí, como acá esto de que habla de suprimir, boludo. Hace 1 año y medio eran gobierno ellos. Y Cristina era vicepresidenta. Y no se presentó ella, no por un tema de que alguien la quería suprimir, sino porque no le daban los votos. Entonces, digamos, no entiendo esta postura. También a veces ustedes los dirigentes está políticos. Bien, está bien. Es bueno a veces mostrarse en lo que se siente, ¿no? Y mira, la política es muy firme. Muy firme. De hecho, hasta hace unos meses atrás, su firmeza impidió que en la Argentina hubiera 2 cortesanos, digamos, uno en particular como García Mancilla, que incluso había dicho que no iba a aceptar que lo nombren por decreto en las entrevistas que hacían las senadoras y los senadores. Vergonzoso. Vergonzoso. Si en lo más mínimo que te comprometes no lo podés cumplir, imagínate el resto. Pero también es cierto que esa actitud de ella después tiene consecuencias también. Y se las cobran. Y Cristina tiene una mirada muy institucionalista de las cosas. Y a veces uno, viste, que está como diciendo, pensémoslo 2 veces, y ella arranca y va y lo decide y entiende cuál es su deber. Y ella tiene una mirada muy clara que su deber es para con la gente, así gobernó. Como te dije antes, con aciertos y errores aparte, porque esto sucede en un gobierno, no existe un gobierno perfecto. Es más, había bastantes demandas por delante a partir del diciembre de 2015, obviamente no se cumplió ninguna y empeoró todo el resto, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ella es muy firme, obviamente le han pasado cosas también, ¿no? Nosotros a esa residencia de Olivos entramos 4 y nos fuimos 3. El trabajo que hizo Néstor como presidente, es un presidente que se va...
Y después yo lo que digo es, por más que Cristina quiera pasarle, ¿no?, como la antorcha a Máximo, creo que el timing es incorrecto también. Si había un momento como para que Máximo salga a la palestra y demás, era, no sé, allá por el 2015, ¿no? ¿no? Para que tenga un rol más de que salga a hablar o que de última sea candidato él, ¿no? Y que tenga como otra centralidad. Ahora me parece que no, ya me parece que el último recuerdo de la gente de todo el gobierno de Cristina es más el de Alberto, ¿no? Y ese es como que ni siquiera lo toman en cuenta, es como si no hubiera existido, ¿viste? Y no creo que no toman dimensión del daño que hizo al peronismo y al kirchnerismo en particular el gobierno de Alberto Fernández. No sé si creo que no se dan cuenta todavía. Con el 75% de imagen positiva, o 70%, una Cristina que se va con la plaza llena y no volvió a pasar en Argentina con ningún presidente más. Entonces creo que tenemos que revisar también lo que sucedió. Yo me acuerdo cuando Néstor llega al gobierno, la casta política, diría el actual presidente, la dirigencia, para otros, como le quieras llamar, no podía caminar por ningún lado. ¿Verdad? Sí, no podían caminar por ningún lado. Los despreciaban. Y pudieron volver a hacer política en términos reales porque hubo un gobierno que le trajo paz y tranquilidad a la gente, con mucho esfuerzo y en un tiempo prolongado costó adquirir cierto grado de estabilidad institucional, de estabilidad política, de estabilidad económica, no sin momentos álgidos, complejos y difíciles durante ese transcurso, ¿no? Pero bueno. Siempre cuento la anécdota que Néstor, cuando venía a Buenos Aires, iba a los bares en plena época del nunca más, de que se vayan todos. Y se ha agarrado, en y algún lugar ponía, otro. No, pero se ponía y después me acuerdo que me decía, me saludó la gente, no me puteó, Sí, me saludó claro, la gente, sí, porque era su forma de medirse. Claro, me lo contaba en otro lugar también tuvo su... Bueno, por supuesto. Era una pero persona... enfrentaba, digo, enfrentaba él personalmente, obviamente. no se escondía, ¿no? Y eso lo tenía una... A la hora de agarrar, imagínate que tenía 53 años cuando fue presidente, ¿no? Y 12 años en el lomo de gobernador. Un bulto de Gallardo dice, ahora dice mi vieja. ¿Dijo mi vieja y estaba distraído? No lo escuché yo, boludo. 4 intendentes. Exacto. ¿No? Como intendente de la hiperinflación durante el alfonsinismo. No, y con una provincia que la había con una experiencia con mucho determinada y fue un proceso, como te dije. Aparte también ahí también se equivoca, porque básicamente dice, bueno, los políticos volvieron a caminar a la calle gracias a Néstor y Cristina, ¿no? Y Néstor asumió con un 23% y lo que le permitió mantenerse en el poder y avanzar y construyendo poder fue justamente el que inventó eso en la transversalidad, que fue encontrando banderas en donde se podía apoyar en distintos grupos, ir generando más electorado, ¿no? Base, y que iba haciendo alianzas, no importaba con quién, sino por una afinidad política o porque tenía, digamos, para mandarle guita a esa provincia, digamos, fue como parte de todo ese sistema, ¿no? Que yo creo que activó como un botón de supervivencia de alguna manera. Después de todo el caos de los 5 presidentes, los saqueos y los muertos y demás, ¿no? Y el robo a todos los argentinos con el tema de la especificación. No perfecto, pero sí virtuoso. De hecho, a 10 años de la conclusión del gobierno de Cristina, el 9 de diciembre a las 0 horas del 2015, hoy puedes ver cómo la sociedad va a acompañarla en su casa o en diferentes lugares, porque hay un montón de gente que no se puede acercar, porque tiene sus tiempos muy cortitos, porque está lejos de esta ciudad, por un montón de situaciones. Entonces creo que el saldo, cuando uno lo mira, es bastante extraño, Gustavo, realmente. Y esto si uno lo mira, si querés puede ser entre político y personal, que la presidenta que se va con la plaza llena de gente contenta, cantando, llorando, emocionada, entendiendo en términos históricos el proceso que concluía con su presidencia. Pero boludo, otra vez, estamos hablando del 2015, pasaron 10 años. Los argentinos, esto es lo que no quieren entender, a ver, mientras los argentinos, o la mayoría de los argentinos percibían que el gobierno de Cristina les daba algún tipo de estabilidad económica o una base, digamos, para hacer su vida, ganó elecciones. En el momento que empezó la inflación, en el último gobierno de Cristina, en el momento que empezó a dejar de crecer el país y demás, la gente decidió cambiar. Y por eso, digamos, ganó Macri, ¿no? Y ya en ese momento había cambiado la Argentina. Después del fracaso de Macri, ¿no? La gente apuesta otra vez, pero no apuesta a la Cristina del 2015. Si no, no ganaba ya en ese momento, ¿no? La gente apuesta por una Cristina supuestamente distinta, que había aprendido de sus errores y por eso lo había puesto Alberto, que era el hijo pródigo que se había ido, era crítico, estaba en TN todos los días diciendo que las cosas estaban mal y ahora, como más críticos, se amigaban y le daban lugar y su apoyo para ir. No es que se presentaba Cristina
en ese momento que inclusive era más cerca del 2015, que ya no ganaba ahí. Entonces, ya no le alcanzaba con el recuerdo de la Cristina con la Plaza Llena en el 2015 en 2019, ¿no? Entonces, si no alcanzaba ahí, ¿por qué alcanzaría después de haber visto el fracaso de Alberso? ¿Entendés? Es que no son conscientes, boludo. O bueno, tienen que chamullar, qué sé yo. Presa y de la Rúa, que se fue con la plaza llena de muertos, salvaje, con las brigadas de civil tirándole a la gente a la cabeza o por la espalda en la puerta de los bancos, o lo que pasó en Rosario en los comedores con el Pocho, o todas las cosas que fueron pasando, no haya ni siquiera, digamos, que hayan dicho, venga para acá, señor. Se quedaron con los ahorros de los argentinos. Fue el gobierno de Cristina el que más devolvió con los bodenes. Te digo, así no van a recuperar votos a menos que Milei la cague fuerte, ¿no? Pero mientras Milei la pilotee más o menos en general, más allá de las diferencias que cada persona, ¿no? Cada uno puede tener acá en Argentina, en la vida en Argentina, no pueden seguir pretendiendo que la gente los vota por la Cristina del 2015, porque otra vez te digo, la Cristina del 2015 no alcanzó en el 2019, menos va a alcanzar ahora después del gobierno de Alberso. Más de 20.000 millones de dólares se pagaron en bodenes entre el 2003 y el 2015. Y es verdad, como dicen en el fondo, le pagó Néstor, le pagó Cristina, sí, eran los presidentes. Pero eso lo pagó la gente también. Total. Lo que hicieron esos presidentes fue poner en valor el esfuerzo de la gente. Entonces los impuestos que pagaba la gente no eran para endeudarse y pagar deuda. Y para mí, que ahí tu quineta hiciera con Massa, para mí, haber puesto a Massa fue un suicidio, boludo. Fue un suicidio ponerlo a Massa. ¿Cómo pretendés? Y bastante la gente lo votó, pero ¿cómo pretendés que gane un tipo que está en un país que está al borde de una hiperinflación o con una inflación descontrolada, que fue el ministro de Economía del último año y medio, que venía a bajarla, empeoró todo y lo pone de candidato a presidente? Y después odias a la gente porque no lo votó. ¿Qué pretendés, amigo? ¿Qué pretendés? Es como ridículo. Le pedís a la gente que vote al tipo que empeoró todo en un año y medio y te enojas con la gente. Es una locura, boludo. Eran para desendeudarse y que nuestro país tuviera oxígeno y espacio para empezar a pensarse a sí mismo en función de los intereses de su sociedad, digamos, y no exportar modelos que a esta altura ya nos damos cuenta que jamás funcionan. Pero bueno, es una discusión y un debate duro también. ¿Y a partir de ahora qué, Máximo? No, bueno, creo que... Porque ayer Cristina dijo, cuando terminaba y se despedía ahí del PJ, ahora convocó lo que viene mucho, lo que decía aquí hace una semana, la militancia política. Claro. Estar al lado de los que realmente son. Ahí hace una diferenciación entre la militancia electoral y política. Si a quién me hubieras puesto Pelosi ahorita, no sé, yo no estoy en ese lugar, amigo, pero claramente me parece una estrategia imbécil. Hubiera puesto a alguien que tenga algo que mostrar. ¿Massa qué tenía para mostrar? Aparte de cruzarse de vereda todos los días. ¿Qué tenía para mostrar? ¿Tuvo alguna gestión exitosa, Massa? Te puede vender tigre, pero todos sabemos cómo es. Entonces, hubieras puesto a alguien que tenga algo para mostrar. Alguna victoria, algo, alguna gestión exitosa. En 2015, cuando lo elige a Scioli por sobre Randazzo, después de la tragedia de Once, Randazzo por lo menos había un consenso de que lo veías laburar. La gente que se subía a un tren, veías que había habido por lo menos en algún lugar algún cambio, que se estaba tratando de hacer un cambio. Por lo menos tenía como algo que mostrar atrás, tenía gestión, qué sé yo. Después le puedes creer, no creer, pero tenía algo. ¿Massa qué puede mostrar? Si cada vez que estuvo a cargo de algo lo chocó, boludo. Posta, no entiendo la obsesión con Massa. Y que me sigan diciendo, no, pero Massa tiene carisma. Amigo, no alcanza con el carisma. Tenés que poder mostrar que podés hacer algo. Y aparte, ¿qué le vas a discutir si Milei te baja la inflación? Y vos no pudiste, ¿que sos mejor que él? Y creo que es vital para entender. Las coyunturas electorales existen. Lamentablemente ha crecido una cultura de la disputa dirigencial en lo que yo llamo la industria de los párrafos de los periodistas, que uno escribe el otro y lo llama y le dice... Jordi dice, el PJ informó que hoy a las 16 habrá una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Federal en la sede de Mateo con la presencia de Massa, Grabois, Moreno, Alejandro Topo Rodríguez, que no sé quién es, y representante de la CGT, entre otros dirigentes del justicialismo. ¿Quién es el Topo Rodríguez, boludo? No ayuda a nada eso. Hay lugares para debatir, para discutir, sinceramente. Bueno, cuando no va al lugar y nadie dice nada,
y después los lees en los medios, es muy compleja la discusión. Entonces yo creo que tenemos que recuperar la discusión natural. Elio Pérez dice, Massa no puede mostrarte. Y para mí, Tigre, ¿qué es, boludo? Nordelta, un paredón y una villa. ¿Dejó de existir alguna de todas las villas que hay en Tigre? ¿Se dejó de inundar Tigre? Digamos, no sé, boludo. A mí no me parece Tigre que sea la panacea peronista, ¿eh? Nordelta llena de narcos, boludo, villas y el resto de la gente ahí sobreviviendo. Natural, propia a veces de los acuerdos. Hay que recuperar el cara a cara. Claro, y la militancia política lo que hace y brinda realmente, y que nosotros creemos y estamos convencidos de esa parte, te Jordi dice, el Topo Rodríguez es un NN que estaba con Randazzo, pero es masista. permite una capilaridad diferente también en la sociedad, digamos. O sea, muchas veces hay una subestimación del militante político, ¿no? Como que el militante político va a una reunión a las 8 de la noche en la básica y dice todo que sí porque sí. No, hay discusión, hay debate, pasa esto, en el barrio pasa esto, el trabajo está así. Hay mucha discusión, hay mucho debate. Lo que sí creo que tienen que haber acciones siempre un poco más coordinadas. Creo que se puede dar un paso más en esto de ponerle límites a un gobierno que incluso en el día, digamos, cuando uno ve lo que hacen con la figura de Cristina, es para pensarlo, ¿no? ¿Y quién va a querer aparte hacerlo? Porque cuando vos gobernás lo ponen como un ejemplo también de desempeñamiento político. Ahí está Jordi, que acaba de anunciar su candidatura a intendente de Tigre, guachines, ¿eh? El ejemplo de la cabeza en la pica, ¿no? Claro, y acá lo que le están mostrando a los dirigentes. Claro. ¿A qué? Yo los conozco a muchos, ¿eh? Sí, a muchísimos. Y hablo con muchísimos, y ellos lo saben, y no viene al caso, con muchas y muchos de ellos, más allá de cómo piensen. Tratamos de tener una relación cordial, que la hemos ido construyendo con el tiempo. No quiere que le saquen a la hija o al hijo, acá o allá, o donde vive, donde no vive. Por eso el sistema judicial argentino es tan maleable. Lo tienen así. Donde no le responden las cosas, no aguantan dos tapas. Exacto. Sí. No aguantan dos tapas. Los niveles de vida que rodean muchas veces a los lugares más altos del partido judicial o mafia judicial o sistema judicial argentino y a los que están alrededor de los cortesanos también, es llamativo, digamos. Entonces, pero bueno, yo no soy ni juez, ni soy fiscal, ni es mi tarea acusar o no acusar a nadie. Mi tarea sí, creo, y trato de cumplirlo de la mejor manera posible, es de que nos permitamos trabajando, pensando, en diversidad. Muchas veces, por ahí no hay puntos de acuerdo en todos los temas, pero en ese sentido, de tener una sociedad que progrese, que vaya para adelante, que pueda realizarse, que haya una esperanza de un futuro mejor. Muchas veces suele pasar, Gustavo, que hay sectores de nuestra sociedad que por miedo a estar peor se quedan en un lugar en el que están mal. Exacto. O ¿no? Por miedo, ¿no? Por miedo, claro. Bueno, el miedo es... Es por miedo, bueno, mucho hay miedo hoy en la sociedad. Sí, claro. Hay mucho miedo. Si vos vas con tu hija a la marcha y te la gasean, exacto, o sos un fotógrafo y terminás casi muerto, ¿cómo no va a haber miedo? O si sos un dirigente y ves lo que hacen con Cristina en tiempo récord. Dos jueces que fueron nombrados por decreto, primero, como fueron el caso del señor Rosati y el señor Rosencraft, que entre las primeras cosas que hacen estos dos jueces por decreto es el caso Muñas en el 2x1, que tuvieron que ir para atrás por la movilización popular. O sea, tiene una tendencia siempre muy marcada, muy pronunciada, y esto es innegable. O sea, lo que uno no entiende y comprende, si está el volumen de las pruebas que tienen, ¿para qué necesitaban jueces que jugaran al fútbol en la quinta de Macri? ¿Para qué necesitaban jueces que fueran trasladados a dedo por Macri? Y eso habla también de la debilidad de lo que han hecho. Pero bueno, también aplican el poder, nadie le pone límites, y yo espero que en realidad entiendan que la sociedad argentina, más temprano que tarde, reacciona. Mira, en el 2001, yo me acuerdo en diciembre del 2001, por ahí, había una etapa de Clarín que decía, hay dudas en la gente, pero hay euforia en los mercados. ¿No? Algo así, una etapa, ¿no? 10 días después no había más gobierno. Sí, o no había más gobierno. Cuando el famoso blindaje, bueno, ¿no? El megacanje, el blindaje, ni hablar. Pero aparte, cuando ocurre el megacanje y el blindaje, lo meten lo detienen al expresidente Menem también. Cuando uno ve los días previos a la detención de Menem, es el megacanje y el blindaje. Entonces, acá hay toda una actitud siempre de sectores del poder de sojuzgamiento, de humillación. Obviamente el blanco preferido de ellos es el peronismo, ¿no? O todo aquello que huela nacional y popular y peronista, siempre domesticarlo. Y después vienen las frustraciones también, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, en esto, porque está clarísimo, lo hemos vivido en carne propia en estos medios, como Macri organizó una persecución. Y dicen, después vienen las frustraciones. ¿Sí? La frustración del gobierno de Alberto, ¿cómo se explica? Orientada hacia sectores del peronismo o los sectores críticos que no nos pusimos a merced de lo que él había organizado. Este canal lo sufrió con el encarcelamiento de sus dueños. Exactamente, y lo sufrimos todos los laburantes. Obviamente, también. porque después vienen todos los problemas. Con la amenaza permanente de que nos cerraban un día al otro. Ahora, ayer Macri se expresaba como el gran demócrata de la Argentina diciendo, bueno, pero si no lo vota nadie. No lo vota nadie. No lo vota nadie. El señority electoral de Macri no existe. Es invotable. No fue reelegido, a pesar de que le dieron 50.000 millones de dólares del fondo. Después está el endeudamiento, digamos, con bonistas, acreedores. Persecución a los opositores y un sistema judicial que hacía lo que él decía. Inteligencia. Vamos a ver cómo explica lo de Alberto, ¿no? ¿Qué va a decir? Pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía. Sobre los opositores y hasta sobre los propios integrantes de su propia fuerza política. Un burro.
A los familiares Cristina, de Lara acá está el San Juan. problema, Cristina, bueno, a los familiares de Lara, y acá el problema, por eso la condena a Cristina. Cuando ellos la desgastan a Cristina entre el 16 y el 19, y en el 17, primero nos enteramos de las PASO 20 días después que habíamos ganado. Pues son actitudes, vos recién escuché que lo nombrabas a Yesa, intendente de Pinamar. Sí. ¿Sabes por cuánto un candidato del peronismo perdió la elección en Pinamar en el 2023 a la intendencia? Sí, por pocos votos, me acuerdo. Un voto, claro. Un voto. Un voto. Si seguían abriendo las urnas que no las quisieron abrir, no sé cómo terminaba. Sin embargo, nosotros aceptamos, porque tenemos convicciones democráticas muy profundas. ¿Se entiende? Nosotros fuimos a las PASO en la provincia de Buenos Aires en el 17 y estuvimos 20 días contando votos. Y había ganado Cristina. Obviamente hubo un reordenamiento del voto a la derecha y pensaron, ya le ganamos, ya está. Y el problema fue que la mujer, inteligente como es, firme como es, no la vieron venir. Ella quería que gane el peronismo porque entendía que debía ganar el peronismo por lo que estaba haciendo Macri, a dónde estaba llevando el país. Y es capaz de ceder un lugar natural que era ser candidata a presidenta. Es decir, bueno, vamos a hacerlo así. Y les gana por 15 o 16 puntos las PASO. Cuando nadie lo esperaba, cuando uno miraba. Es más, el viernes anterior a esas PASO del 19 los mercados volaban porque había habido una reunión, no sé en qué hotelucho, y habían festejado que las encuestas eran buenas. Exacto. Y esto es mentira, pero esto de las encuestas era como cuando Cristina en el 2011 decían que no pasaba el 40%. Exactamente, ganó el 53%. Bueno, por eso sucede sí, y pasa. Pero bueno, esa sensación de aislamiento, de hostigamiento permanente, y ahora ya pasando a los hechos más formales, de supresión, es ni siquiera que haya la posibilidad que pueda competir. Que pueda competir, nada más. Era una... Entonces, primero intentaron con ficha limpia. Ficha limpia había sido aprobada el año pasado, o a mediados del año pasado, no recuerdo bien la fecha hoy, y vuelve, y querían cargarle al sistema político la proscripción de Cristina, y no sucedió. Y tuvieron que sacarle, rompieron el vidrio de emergencia, bueno, si el Senado, o sea, si lo que la gente vota para que lo represente no vota ficha limpia, rompemos, bueno, acá tengo estos 3 señores que acuden en ayuda de un sistema económico, de un poder económico, más allá de la figura de Milei, y mucho más cercano a la figura de Macri, eso sí quiero decirlo, ¿no? Donde se garanticen los privilegios. Mira, en los últimos 10 años, ¿cómo le fue a la mayoría de las argentinas y los argentinos en sus vidas? Así, obvio. ¿No? Como un tobogán que no encuentra el arenero. Bueno, al mismo tiempo que a la sociedad argentina estos 10 años le va mal, al Grupo Clarín le fue muy bien y se quedó con 2 telefónicas. Telecom primero y Telefónica después. Reconstruyó, para los más chicos que no conocen, entero. No van a ganar una elección hablando otra vez de Clarín, boludo. Dios mío, boludo. Aparte, sigue hablando de los últimos 10 años como si ellos no hubieran sido parte de la mitad de eso, boludo. Entel se divide, digamos, en la época de las privatizaciones de los 90, bajo la figura de no puede haber un monopolio estatal en las telecomunicaciones. Bueno, y se divide el país, creo que aparte en 2 partes. Una parte, parte norte y parte sur. Bueno, ahora se lo quedó todo una sola persona. Ya no lo tiene el Estado argentino, con un presidente, digamos, que los argentinos votaban, sino que lo tiene un solo señor que nadie vota en su poder. Y la competencia, bien, gracias. Esto es lo que sucede. Ahora, sobre este tema económico, quiero que compartir, porque lo teníamos previsto para compartir, esta mañana, con una muy interesante apreciación y un interesante análisis, el doctor Alejandro Slokar. Aparte, sigue hablando de los medios tradicionales cuando ya Macri en 2015, una parte de que haya ganado se debe a que entendió antes de las redes sociales que ellos. Digamos, hoy en día todo eso evolucionó más. Tenés canales de streaming, tenés 1000 maneras de comunicar, de viralizar, de lo que quieras. Y sigue hablando de Clarín, boludo. ¿No? Digamos, no quieren entender como que hay un montón de cosas que cambiaron fuerte. El juez de casación. Ahí, mira. Ahora vamos a escucharlo. Vos enseñame, yo nunca vi un estudio de televisión. Ahí. Vos me decís, por ahí se mira. Ahí. Seni Sherpa, dale. En este caso, yo diría que la muerte civil, que es la revisión precisamente de esta inhabilitación al derecho romano de la expresidenta, fue una exigencia del Fondo Monetario. La cancelación electoral de Cristina Fernández de Kirchner obedece a presión del Fondo Monetario Internacional. Pero la inhabilitación judicial de candidatos, claro que sin duda incide directamente en la competencia democrática. No es una cuestión argentina, la experiencia argentina, pero también histórica latinoamericana informa de eso. Fíjense, Lula, el daño irreparable que significó su proscripción en el 2018. Se alteró el resultado electoral. Alteró, exactamente. Alteró. Dice Leo Cabrera, dice si Máximo se postula ahora. Y mira, se especulaba con que Cristina iba a querer pasarle su caudal a él, ¿no? Y yo le estaba diciendo que, o no me acuerdo quién estaba diciendo que Navarro había dicho que, igual Navarro, ¿no? Que me iba a pasar. El resultado. Pero ahí la diferencia, doctor, que hubo un Superior Tribunal de Justicia que tuvo el coraje de revisar dentro de las normas constitucionales de Brasil la norma, cosa que no ocurrió acá en Argentina. Cierto. Decimos siempre que si la justicia llega tarde no es justicia, pero si llega antes, sin garantías, muchas veces es persecución. Es interesante este lado económico. Y hoy también vamos a complementar con Marco Enríquez Uminami, que también le dio esta lectura económica. A ver si lo podemos escuchar. Yo quiero simplemente proponerle a tus auditores una manera de ver las cosas. Ella es... Isla dice, el presidente Milei es un genio. Pará, Islas, boludo. Otra vez con estos comentarios de 12 años. El presidente Milei es un genio. No hace nada así por así. Un ejemplo son los artistas que llevó la crítica a los gobernadores en gasto de pauta y conciertos. Decime, ¿y el genio del universo mundial que es Milei, Islas? ¿Qué pasó con lo de Libra?
se pegó un escopetazo en el pie porque dijo, estoy dando mucha ventaja, amigos. La gran defensora de la industria argentina. Y es por la piedra en el zapato de la estrategia norteamericana, que es por lo cual Estados Unidos mira a Chile y no a Argentina, porque no tienen industria. Lo que hay de fondo es un liderazgo soberanista, que es el de Cristina Fernández, que hoy día está proscrita de por vida, y eso atenta a la democracia. Lo mismo se hizo con Lula, y nosotros lo hicimos por Lula, por Correa, por Evo, y lo haremos con la misma pasión, con el mismo rigor jurídico, sin y respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, alertando a los argentinos, Argentina y América Latina que el derecho se está usando por razones políticas. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente, es un objetivo, evidentemente, de quienes no soportan que los países tengan su propia industria. ¿Y qué éxitos hay frente a la Corte Internacional de que prosperen? La Constitución argentina permite, como instancia de revisión, ir ahí. Es decir, que está permitido ir a esas instancias y después deben cumplirlo acá en la Argentina. ¿Qué posibilidades de éxitos hay? Mucho y poco. Han habido casos en que la Corte Interamericana ha emitido amparos por razones de no proscripción electoral, y el problema sí es la lentitud. Ahí venía toda. Pero es bueno porque la nombró a Cristina hoy, que después hubo modificación. Matías dice, Moreno más se grabó, Kicillof no está dato. ¿Quién tiene los votos de acá? Kicillof está buscando quedarse con todo ahora. Y probablemente. Era senadora, creo. Claro. Hubo un intento de modificación. Lo que dice, dejate de joder con los libros pela, los que se robaron un PBI. Bueno, yo le estaba preguntando a Islas, que decía que era el genio, le estaba contextualizando. ¿Y ustedes cómo estaban? Dicen, dejate de joder con la libra pela. Bueno, vos dejate de joder con lo que se robaron un PBI. Modificación. Es más, la provincia de Santa Cruz, a través del gobernador, puso el avión para traer un senador que no tenía manera de llegar, para que estuviera presente en esa sesión, creo que el senador Chiappe, si no me olvido el apellido, y hay una discusión aparte muy dura entre Cristina y Maqueda. Exacto. No, Maqueda bueno, era parte del todo eso recordó Slócar, es bueno que lo recuerde, porque dice Slócar, juez de la casación. Me acuerdo porque nos decían cualquier cosa en los medios nacionales. Claro. ¿Cómo fue el hecho? A ver, ¿por qué lo relaciona hoy Slócar, lo trae al recuerdo? ¿Cómo fue el hecho? Sí, ¿qué era lo que se votaba? Estaba la ley de subversión. Bueno, y vamos a ir hasta acá. Porque bueno, siguen por el Memory Lane. Así que vamos terminando, guachines. Bueno, Richis, nos vemos mañana. Abrazo para todos.